A veces pienso que todos llevamos un Juan adentro. A veces lo vemos en la calle y miramos para otro lado. Otras veces somos nosotros quienes nos cruzamos en el espejo y bajamos la mirada. Juan no tiene apellido, Juan no tiene casa fija, Juan no encaja y por eso mismo Juan está en todas partes. Audiolecturas decidió que este canal se convertiría en un espacio para leer en voz alta esas historias que escribí con una taza de café al lado y una ciudad respirando al fondo. Historias que nacen de observar, de caminar, de cruzarse con gente que no sale en las noticias ni en las películas. Juan es el hilo que une todos esos relatos. A veces es un hombre roto, otras veces es cruel, muchas veces es invisible, pero siempre es real. Estos cuentos no vienen con moño ni moraleja, no buscan enseñar nada, son lo que son, un espejo manchado, un rincón de la sociedad que evitamos, una conversación incómoda, historias que no terminan bien, porque la vida muchas veces tampoco. A quienes me escuchan, a quienes se toman el tiempo de acompañarme, les digo que ya muchos me han pedido tener estos cuentos por escrito, y bueno, eso me hizo pensar. Así que tomé la decisión de subirlos a Amazon, por ahora de forma gratuita en digital. Están ahí para que los lean, los descarguen, los compartan, los odien o los abracen. Después de 90 días les pondré un precio bajo porque también quiero que los puedan tener en papel, tocarlos, subrayarlos, dejarlos caer al suelo, como debe ser. La serie se llama Historias de Juan, el de todos nosotros, porque eso es Juan. Un tipo que podría ser tu vecino, tu padre, tu hermano, tú mismo. En cada historia lo verás con otra cara, otra historia, otro contexto, pero siempre estará ahí. Y con él toda la sociedad que lo hace y lo deshace. También voy a leer otros cuentos más suaves, para quienes necesitan una pausa, una tregua. Pero estos cuentos de Juan son la base. Son los que quiero que se escuchen como quien camina en silencio por la ciudad de noche. Te invito a comentar qué tipo de historias te gustaría que lea, qué personajes te llaman la atención, qué heridas deberíamos nombrar. Ayúdame a compartir este canal con otros y otros que también están buscando literatura con calle, con vida, con sombra. Porque mientras Juan camina, yo leo. Y tú, si quieres, las escuchas. Comenzamos con la lectura de 2. Juan, el hombre que no fue. Historias de Juan, el de todos nosotros. Cuento número 2. Juan, el hombre que no fue. De Audiolecturas. Introducción. Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, hoy les traigo una historia cruda, sin adornos, sin ilusiones, sin finales felices. Juan, el hombre que no fue, no es el relato de un héroe ni de un hombre que lucha contra la adversidad para salir adelante. No, es la historia de Juan, un hombre brillante, un genio desde niño, el tipo que todo el mundo miraba con admiración y que todos creían que llegaría lejos, pero no llegó a ningún lado, porque nunca dio un solo paso. Aquí no hay tragedias épicas ni villanos que le arruinaron la vida. Lo único que destruyó a Juan fue su propia inercia, la falta de movimiento, la falta de decisiones, la falta de ganas. Desde su infancia, donde todo le resultaba fácil y sin esfuerzo, hasta su adultez, donde la mediocridad se convirtió en su refugio, Juan se acostumbró a la idea de que siempre habría otra oportunidad, otra partida, otro momento para empezar de nuevo. Pero la vida no es un videojuego. En esta historia vamos a recorrer su caída,
sus peleas con Laura, su incapacidad para sostener a su familia, su forma de justificar su fracaso con discursos baratos, su imposibilidad de ayudar a su hijo cuando más lo necesitaba. Vamos a ver cómo un hombre que lo tenía todo para ser alguien termina siendo nada. Este no es un cuento de superación, es un espejo de la mediocridad. Bienvenidos a Juan, el hombre que no fue. Escuchen con atención y no se queden demasiado cómodos, porque la mediocridad es contagiosa. Capítulo 1. Desde que tengo memoria, la gente me ha llamado genio. ¡Qué puta mentira! Sí, las matemáticas se me daban bien, pero ¿y qué? Eso no significa una mierda en el mundo real. Mi vieja siempre contaba la historia de cómo a los 3 años ya sabía sumar y restar. Los vecinos se quedaban con la boca abierta como si fuera el puto Einstein reencarnado. Yo solo quería que me dejaran en paz con mis juegos. En la escuela era lo mismo. Los profes me miraban como si fuera una especie de dios. Juan, explícale a tus compañeros cómo resolviste ese problema. Y yo lo hacía sin darme cuenta de que estaba cavando mi propia tumba. Cuanto más fácil me resultaba todo, menos me esforzaba. Lo único que me importaba de verdad eran los videojuegos. Ahí sí que me sentía vivo, joder. Pasaba horas frente a la pantalla matando zombies o construyendo imperios. El mundo real me la sudaba. Mi vieja intentaba sacarme de ahí. Juan, sal a jugar con tus amigos. ¿Amigos? ¿Para qué? Ninguno entendía mi obsesión por los juegos. Prefería quedarme en casa donde nadie me jodía con sus expectativas de mierda. A veces, cuando estaba en medio de una partida, escuchaba a los vecinos hablar. Ese chico llegará lejos, decían. Será un gran científico, o quizás un empresario exitoso. Yo me reía por dentro, si supieran que lo único que quería era ser el mejor en Call of Duty. Todos a mi alrededor parecían tener mi vida planeada. Los profes hablaban de becas para universidades prestigiosas. Los padres de mis compañeros me señalaban como ejemplo. Mira a Juan, él sí que aprovecha su inteligencia. Pero nadie se molestó en preguntarme qué coño quería yo. Y aunque lo hubieran hecho, no habría sabido qué responder. Mi futuro era un gran signo de interrogación, pero me importaba una mierda. El presente, con mis juegos y mi aparente genialidad, era suficiente. Todo me resultaba fácil, demasiado fácil. Nunca tuve que esforzarme por nada. Los exámenes eran un chiste. Los trabajos los hacía en el último momento y aún así sacaba las mejores notas. ¿Para qué esforzarse si todo me salía bien sin intentarlo? Recuerdo una vez en secundaria cuando el profe de física nos dio un problema supuestamente imposible de resolver. Todos mis compañeros se rompían la cabeza tratando de encontrar la solución. Yo lo miré unos minutos y lo resolví. El profe casi se mea encima de la emoción. Yo solo quería volver a casa a jugar. Juan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Esa pregunta de mierda me perseguía como una sombra. Familiares, profes, incluso desconocidos en la calle parecían obsesionados con mi futuro. Mi respuesta siempre era la misma. Me encogía de hombros. ¿Qué coño sabía yo? Tenía 15 años y lo único que me importaba era subir de nivel en World of Warcraft. El futuro era algo lejano, abstracto, que no merecía mi atención. A veces, para que me dejaran en paz, inventaba respuestas. Quiero ser físico cuántico, les decía, sabiendo que eso los impresionaría. O estoy considerando la ingeniería aeroespacial. Puras mentiras, pero ellos se las tragaban con una sonrisa de orgullo. Nadie lo notaba, pero la mediocridad ya se había instalado en mi vida. No la mediocridad académica, claro. Mis notas seguían siendo perfectas. Era una mediocridad más profunda, más insidiosa. Me había acostumbrado a no esforzarme, a conformarme con lo mínimo. ¿Para qué hacer más si con lo básico ya impresionaba a todos? La excelencia sin esfuerzo se había convertido en mi maldición. Recuerdo una feria de ciencias en la que participé. Todos mis compañeros habían trabajado durante semanas en sus proyectos. Yo armé el mío la noche anterior. Un circuito eléctrico básico, nada del otro mundo.
pero lo expliqué con tanta elocuencia que me llevé el primer premio. Esa noche, mientras todos celebraban mi genialidad, yo solo sentía un vacío en el estómago. A medida que avanzaba en la escuela, la brecha entre mi potencial y mi realidad se hacía cada vez más grande. Los profes seguían alabándome, mis padres seguían presumiendo de mí, pero yo sabía la verdad. No estaba construyendo nada, no estaba creciendo. Una vez en clase de literatura, el profe nos hizo leer Frankenstein de Mary Shelley. Todos se quejaban de lo difícil que era el libro. Yo lo devoré en una noche y escribí un ensayo brillante sobre los peligros de jugar a ser Dios. El profe quedó tan impresionado que lo leyó frente a toda la clase. Mis compañeros me miraban con una mezcla de admiración y envidia. Yo solo quería que terminara la clase para volver a mi partida de League of Legends. Conforme pasaba el tiempo, la presión aumentaba. Todos esperaban grandes cosas de mí. Juan revolucionará la ciencia, decían unos. Será el próximo gran empresario, aseguraban otros. Y yo en silencio me hundía cada vez más en mi mundo virtual. Una tarde mi viejo intentó tener la charla conmigo. No esa charla de mierda sobre sexo. Quería hablar de mi futuro. Hijo, tienes un don. No lo desperdicies, me dijo con los ojos llenos de esperanza. Yo asentí. Prometí que lo aprovecharía y en cuanto se fue, volví a mi computadora. Al final de la escuela, era el estudiante más brillante que la escuela había visto en décadas. Tenía ofertas de becas de universidades de todo el país. Los periódicos locales querían entrevistarme. Era el orgullo de mi familia, de mi barrio, de mi ciudad. Pero yo estaba vacío, no tenía pasión por nada más allá de mis juegos, no tenía sueños, no tenía ambiciones. Era un genio sin rumbo, un prodigio sin propósito. La noche antes de la graduación, mientras todos celebraban, yo me quedé en casa jugando. Mi madre entró a mi habitación, me miró con una mezcla de orgullo y preocupación y me dijo: «Mañana empieza tu futuro, Juan». Yo solo pude pensar: si ella supiera que mi futuro es tan incierto como el jodido clima. Y así, con 18 años, me gradué como el mejor estudiante de mi generación. Todos aplaudían, todos me felicitaban. Yo solo quería que terminara la ceremonia para volver a casa. Esa noche, mientras mis compañeros celebraban el inicio de sus vidas adultas, yo me senté frente a mi computadora. Inicié una nueva partida, como siempre, pero por primera vez sentí un vacío que ni siquiera los videojuegos podían llenar. Miré por la ventana hacia un futuro que todos veían brillante, pero que para mí era solo una gran incógnita. El niño prodigio había crecido, pero el hombre estaba perdido. Y así, con la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad, me di cuenta de que había desperdiciado mi talento, que había sido un genio sin esfuerzo. Sí, pero también sin dirección, sin propósito. El futuro se abría ante mí, incierto y aterrador, y yo, el supuesto genio, no tenía ni puta idea de qué hacer con él. Capítulo 2. Llegué a la universidad con la misma actitud que había tenido toda mi vida, sin ganas de esforzarme. ¿Para qué? Siempre me había ido bien sin hacer nada. Las clases eran un chiste, los profesores unos payasos que repetían lo mismo una y otra vez. Yo me sentaba al fondo con los auriculares puestos, jugando en el celular. El primer semestre fue como estar en el paraíso. Nadie me controlaba, nadie me decía qué hacer. Podía dormir hasta tarde, saltarme las clases, aprobar los exámenes sin estudiar. Era la vida perfecta, o eso creía yo. Fue en una de esas tardes de vacancia cuando la conocí. Estaba sentado en el pasto del campus con una lata de cerveza en la mano cuando ella se acercó. ¿Tienes fuego?, me preguntó. Levanté la vista. Era hermosa, con el pelo negro y los ojos color miel. Llevaba una camiseta de Nirvana y unos jeans rotos. «No fumo», le respondí. «Yo tampoco», dijo ella y se sentó a mi lado. «Soy Laura». «Juan», murmuré, volviendo la vista a mi celular. «¿Qué juegas?» «Call of Duty». «¿Puedo jugar?» La miré sorprendido. Nunca había conocido a una chica que jugara videojuegos. Le pasé el celular y ella empezó a jugar como una experta.
Me quedé boquiabierto. ¿Qué? Dijo ella sin dejar de mirar la pantalla. ¿Creías que las chicas no saben jugar? No, es que... No supe qué decir. Es que nada. Deberías dejar de juzgar a la gente por su apariencia. Ese fue el comienzo de algo que cambiaría mi vida, o que debería haberla cambiado. Laura y yo empezamos a pasar tiempo juntos. Ella era todo lo que yo no era, apasionada, inteligente, curiosa. Mientras yo me conformaba con aprobar sin esfuerzo, ella devoraba libros, asistía a conferencias, participaba en debates. Una tarde estábamos sentados en la cafetería. Yo jugaba en mi celular mientras ella leía un libro grueso. ¿Qué lees?, le pregunté, más por aburrimiento que por interés. Crítica de la razón pura, de Kant, respondió sin levantar la vista. Suena aburrido. Ella cerró el libro de golpe y me miró fijamente. ¿Sabes qué es aburrido, Juan? Ver cómo desperdicias tu inteligencia. ¿De qué hablas? Hablo de que eres brillante. Lo sé, lo he visto, pero no haces nada con eso. Te pasas el día jugando y durmiendo. ¿Y qué tiene de malo? Apruebo todo. ¿Y eso es suficiente para ti? ¿Aprobar? ¿No quieres más? Me encogí de hombros. La verdad es que nunca me lo había planteado. ¿Has leído a Descartes?, me preguntó. No. Pienso, luego existo. ¿Sabes lo que significa? Que si piensas, existes. Respondí como si fuera obvio. Va más allá de eso, Juan. Significa que nuestra existencia está ligada a nuestra capacidad de pensar, de razonar. ¿Tú existes realmente o solo pasas por la vida sin dejar huella? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero en lugar de reflexionar, me puse a la defensiva. No todos tenemos que ser intelectuales, ¿sabes? Algunos preferimos disfrutar de la vida. ¿Y esto es disfrutar para ti? ¿Desperdiciar tu potencial? No respondí. No tenía respuesta. Los años en la universidad pasaron como un borrón. Yo seguía en mi rutina de mediocridad mientras Laura brillaba cada vez más. No sé por qué seguía conmigo. Tal vez porque veía algo en mí que ni yo mismo veía. Un día, sin más, le propuse matrimonio. No fue romántico, no fue especial. Estábamos en mi habitación, yo jugando en la consola, ella estudiando para un examen. Oye, ¿y si nos casamos?, le dije sin apartar la vista de la pantalla. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y decepción en los ojos. ¿Así? ¿Sin más? ¿Qué más quieres? Suspiré profundamente. Nada, Juan. No quiero nada más. Y así, sin ilusiones, sin dinero, sin haber construido nada, nos casamos. Fue una ceremonia pequeña en el juzgado. Ni siquiera invité a mis padres. ¿Para qué? Ya bastante decepcionados estaban conmigo. La gente siempre decía que yo era inteligente. Mis profesores, mis compañeros, incluso Laura. Pero esa inteligencia se convirtió en mi peor enemiga. Me hizo creer que no necesitaba esforzarme, que las oportunidades llegarían solas. Eres brillante, Juan, me decía un profesor. Podrías hacer grandes cosas. Yo asentía, sonreía y volvía a mi celular. ¿Para qué esforzarme si todos creían que era un genio? Laura intentaba motivarme. Podría solicitar una beca, hacer un intercambio, buscar prácticas en empresas importantes. Pero yo siempre tenía una excusa. Ya habrá tiempo para eso. Las oportunidades no esperan, Juan. Vendrán a buscarme. Soy inteligente, ¿no? Ella negaba con la cabeza, frustrada. La inteligencia sin esfuerzo no sirve de nada. Pero yo no escuchaba. Estaba convencido de que el mundo se rendiría a mis pies sin que yo tuviera que mover un dedo. Llegó el día de la graduación. Yo había aprobado todas las materias sin problemas, pero sin destacar. No tenía honores, no tenía ofertas de trabajo, no tenía nada. Me puse la toga y el birrete, más por obligación que por orgullo. Laura estaba radiante, con su diploma de honor y 3 ofertas de trabajo esperándola. Mis padres vinieron a la ceremonia. Vi la decepción en sus ojos cuando subí al escenario a recibir mi diploma. No había logrado nada extraordinario, no había cumplido sus expectativas. «Estamos orgullosos de ti, hijo», me dijo mi madre, pero su voz sonaba hueca. Mi padre ni siquiera habló, solo me dio una palmada en el hombro y se fue.
Esa noche, mientras todos celebraban, yo me quedé en casa jugando videojuegos. Laura llegó tarde, con los ojos brillantes de emoción. «Me ofrecieron un puesto en una empresa multinacional», exclamó. «Qué bien», respondí, sin apartar la vista de la pantalla. «Juan, ¿me estás escuchando?» «Sí, felicidades». Se sentó a mi lado y apagó la consola. «¿Y tú qué vas a hacer ahora?» Me encogí de hombros. «Ya aparecerá algo». «¿Algo? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?» «¿Qué quieres que diga? Soy inteligente, ¿no? Ya vendrán a buscarme». Laura se levantó con lágrimas en los ojos. «¿De qué te sirve ser inteligente si no haces nada con eso?» No tenía respuesta. Nunca la tenía. Los días pasaban y yo seguía sin hacer nada. Me levantaba tarde, jugaba videojuegos, veía series. Laura se iba temprano a trabajar y volvía tarde, cada vez más frustrada conmigo. «¿Has buscado trabajo hoy?», me preguntaba cada noche. Sí, mentía. Pero la verdad es que ni siquiera había actualizado mi currículum. ¿Para qué? Estaba seguro de que alguien vendría a ofrecerme el trabajo de mis sueños. Una noche, Laura llegó con una noticia que debería haberme sacudido. «Estoy embarazada». La miré sin saber qué decir. Un bebé, una vida que dependería de mí. Debería haber sido un golpe de realidad, un llamado a la acción. Pero en lugar de eso solo sentí pánico, y en vez de enfrentarlo me convencí de que aún tenía tiempo. Tiempo para encontrar el trabajo perfecto, tiempo para convertirme en el hombre que todos esperaban que fuera. «Todo saldrá bien», le dije a Laura, volviendo a mi juego. «Ya verás». Pero en el fondo sabía que estaba mintiendo, no a ella, sino a mí mismo. Así terminó mi etapa universitaria sin pena ni gloria, sin logros ni fracasos notables, solo una existencia mediocre, una promesa sin cumplir. Mientras mis compañeros celebraban sus logros y se lanzaban al mundo laboral con entusiasmo, yo me quedaba atrás, aferrado a una inteligencia que nunca supe aprovechar. Laura me miraba cada día con una mezcla de amor y decepción. Amor por el hombre que creía que podía ser. Decepción por el hombre que estaba eligiendo ser. Y yo, en mi burbuja de autoengaño, seguía creyendo que el éxito llegaría solo, que mi inteligencia bastaría para abrir todas las puertas. Qué equivocado estaba. Capítulo 3. Me gradué por fin. Después de años arrastrándome por la universidad, tenía un título en la mano. Un pedazo de papel que se suponía que iba a abrirme todas las puertas, que iba a ser mi boleto dorado, mi pase al éxito. ¡Qué estupidez! Estaba sentado en el sofá mirando ese maldito diploma enmarcado. Laura lo había colgado en la pared, toda orgullosa, como si fuera un trofeo. Yo solo quería arrancarlo y tirarlo a la basura. ¿Ya enviaste más currículums hoy?, me preguntó Laura desde la cocina. Sí, mentí sin apartar la vista del celular. Llevaba semanas diciéndole lo mismo, que sí, que estaba buscando trabajo, que sí, que había enviado currículums, que sí, que pronto me llamarían para alguna entrevista. Puras mentiras. La verdad es que no había hecho una mierda. ¿Para qué? Si yo era inteligente. Más que la mayoría. Seguro que alguna empresa grande me llamaría pronto, ofreciéndome un puesto importante. Solo tenía que esperar. Los días pasaban y el teléfono no sonaba. Laura empezó a impacientarse. «Juan, en serio, ¿estás buscando trabajo o no?» «Que sí, carajo», le grité. «¿Qué crees que hago todo el día?» Lo que hacía todo el día era jugar en el celular, perder el tiempo en redes sociales, ver series, cualquier cosa menos buscar trabajo. Una tarde, después de perder 3 horas seguidas en un juego estúpido, me sentí culpable. Abrí el navegador y busqué ofertas de trabajo. Envié un par de currículums a empresas al azar sin leer siquiera los requisitos. Listo, con eso bastaba por hoy. Laura seguía presionando. Cada día preguntaba si había novedades. Cada día le decía que no, que tuviera paciencia, que ya llegaría algo. «Es que no entiendo», me dijo una noche. «Eras el mejor de tu clase. Todos decían que llegarías lejos. ¿Qué pasó?» Me encogí de hombros. No tenía respuesta. Nunca la tenía.
Una mañana, Laura entró al baño mientras me duchaba. Se sentó en el inodoro y empezó a llorar. «¿Qué pasa?», le pregunté, asomando la cabeza por la cortina. «Estoy embarazada», dijo entre sollozos. El mundo se detuvo. Sentí que me faltaba el aire. Un hijo, un bebé, una vida que dependería de mí. Por primera vez en mucho tiempo sentí miedo, verdadero terror. «¿Estás segura?», pregunté como un idiota. Laura asintió mostrándome la prueba de embarazo. 2 rayitas, positivo. Salí de la ducha chorreando agua por todo el piso. La abracé sin saber qué decir. Ella seguía llorando. «¿Qué vamos a hacer, Juan? No tenemos dinero, no tienes trabajo». «Tranquila», le dije tratando de sonar seguro. «Ya encontraré algo. Aún hay tiempo». Pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. A ella y a mí mismo. Esa tarde, por primera vez en meses, me senté frente a la computadora con intención real de buscar trabajo. Actualicé mi currículum, busqué ofertas en mi área, envié aplicaciones a diestra y siniestra. Pero a medida que pasaban las horas, la ansiedad crecía. ¿Y si no me llamaban? ¿Y si no era tan bueno como creía? ¿Y si nadie quería contratarme? Cerré la laptop de golpe. No. Yo era inteligente, capaz, vendrían por mí. Tenía que ser así. Los días siguientes fueron una mezcla de falsa búsqueda y verdadera procrastinación. Abría sitios de empleo, miraba ofertas, pero rara vez aplicaba. Siempre encontraba una excusa. «Este trabajo es muy poco para mí. En esta empresa no valoran el talento. Este puesto no está a mi altura». Y así seguía perdiendo el tiempo, jugando, viendo series, convenciéndome de que aún tenía tiempo. Laura empezó a tener náuseas matutinas. Cada mañana la escuchaba vomitar en el baño, y cada mañana sentía una punzada de culpa. Un día, mientras ella dormía, tomé su celular. Busqué información sobre el embarazo, costos, necesidades, cuidados. La lista era interminable. Ropa de maternidad, vitaminas, controles médicos, ecografías, y eso solo durante el embarazo. Después vendría el parto, la ropa del bebé, los pañales, la leche. Sentí que me ahogaba. ¿Cómo iba a pagar todo eso? ¿Cómo iba a mantener a una familia? Esa noche, mientras Laura dormía, lloré en silencio. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente asustado, verdaderamente perdido. Pero a la mañana siguiente volví a mi rutina, a mi falsa búsqueda, a mis excusas. Pasaron semanas. El vientre de Laura crecía. Mi desesperación también. Una tarde, mientras jugaba en el celular, Laura entró como un huracán a la habitación. Me arrancó el teléfono de las manos y lo tiró contra la pared. «Se acabó, Juan», gritó con lágrimas en los ojos. «O consigues un trabajo ya o me voy de esta casa». La miré atónito. Nunca la había visto así. «Pero estoy buscando», balbucié. «Mentira», gritó ella. «Llevas meses mintiendo. No haces nada. Nada». Se derrumbó en el suelo llorando. Me acerqué para consolarla, pero me apartó de un manotazo. «Tienes una semana», dijo entre sollozos. «Una semana para conseguir algo, lo que sea. Si no, me voy con mis padres». Esa noche no dormí. Por primera vez en mucho tiempo, realmente intenté buscar trabajo. Cualquier trabajo. Ya no me importaba si era digno de mí o no. Necesitaba dinero. Necesitaba mantener a mi familia. Envié currículums a tiendas, restaurantes, fábricas, lugares que antes hubiera considerado indignos de mi inteligencia, ahora me parecían un salvavidas. Pero los días pasaban y nadie llamaba, nadie respondía. Era como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. El último día del plazo que me dio Laura, recibí una llamada. Era de un restaurante de comida rápida. Necesitaban a alguien para limpiar mesas. Acepté sin pensarlo. Cuando le conté a Laura, esperaba que se alegrara, que me abrazara, que me dijera que estaba orgullosa de mí. En cambio, me miró con una mezcla de lástima y decepción. «¿Eso es todo?», preguntó. «¿Después de años de universidad, después de ser el mejor de tu clase?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quise gritarle, decirle que al menos había conseguido algo, que estaba intentando. Pero no pude, porque en el fondo sabía que tenía razón. Me senté en el sofá mirando ese maldito diploma en la pared, ese pedazo de papel que se suponía que iba a cambiar mi vida, que iba a abrirme todas las puertas.
y me di cuenta de la verdad. No era el diploma el que había fallado, era yo. Yo que me había convencido de que el mundo me debía algo, que las oportunidades llegarían solas, que no necesitaba esforzarme. Yo que había desperdiciado años de mi vida esperando que alguien viniera a ofrecerme el trabajo de mis sueños en bandeja de plata. Yo que ahora era un licenciado en nada, un genio fracasado, un hombre que no fue. Al día siguiente me presenté en el restaurante. Me dieron un uniforme 2 tallas más grande y un trapo sucio. Las mesas, me dijo el encargado señalando el salón. Pasé las siguientes 8 horas limpiando restos de comida, recogiendo servilletas usadas, fregando manchas de refresco. Cada vez que alguien me miraba sentía vergüenza. Vergüenza de mi uniforme, vergüenza de mi trabajo, vergüenza de mí mismo. Pero me repetía que era temporal, que pronto encontraría algo mejor, que esto era solo el comienzo. Otra mentira más. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y yo seguía limpiando mesas. Llegaba a casa exhausto, oliendo a grasa y desinfectante. Laura ya no me preguntaba cómo me había ido. Ya no hablábamos del futuro, ya no hablábamos de nada. Por las noches, mientras ella dormía, yo miraba el techo preguntándome cómo había llegado a esto, cómo había pasado de ser el niño prodigio a esto. Y lo peor es que sabía la respuesta, siempre la supe, era mi culpa, solo mía. El día que nació nuestro hijo, sentí una mezcla de alegría y terror. Alegría por ver esa carita perfecta, terror por saber que ahora dependía de mí. Mientras sostenía a ese pequeño ser en mis brazos, juré que cambiaría, que me esforzaría más, que sería el padre que ese niño merecía. Pero las promesas son fáciles de hacer, cumplirlas es otra historia. Volví al trabajo, seguí limpiando mesas, seguí llegando a casa agotado, seguí perdiendo el tiempo en el celular cuando debería estar buscando algo mejor. Y mientras tanto, las cuentas se acumulaban, los pañales se acababan, la leche escaseaba. Laura empezó a trabajar medio tiempo, dejando al bebé con su madre. Yo me sentía cada vez más inútil, más fracasado. Una noche, mientras cambiaba al bebé, Laura me miró fijamente. ¿Esto es todo, Juan?, preguntó. ¿Así va a ser nuestra vida? No supe qué responder. Quise decirle que no, que las cosas mejorarían, que pronto encontraría algo mejor. Pero las palabras no salieron, porque sabía que serían mentiras, más mentiras. Laura suspiró, tomó al bebé y salió de la habitación, y yo me quedé ahí sosteniendo un pañal sucio, sintiéndome más perdido que nunca. Los meses siguientes fueron un infierno. Perdí el trabajo en el restaurante por llegar tarde demasiadas veces. Encontré otro limpiando oficinas. Lo perdí también. Laura consiguió un trabajo de tiempo completo. Yo me quedaba en casa, supuestamente cuidando al bebé, pero la verdad es que pasaba horas jugando en el celular mientras el niño lloraba en su cuna. Las peleas se volvieron diarias. Gritos, insultos, llantos. «Eres un inútil», me gritaba Laura, «un fracasado». Y lo peor es que tenía razón. Una noche, después de una pelea particularmente fuerte, salí de casa. Caminé sin rumbo por horas. Llegué a un parque y me senté en un banco. Saqué mi billetera. Dentro estaba mi título universitario doblado y arrugado. Lo miré por largo rato. Licenciado en Economía, con honores, el mejor promedio de su generación. ¿Y ahora qué era? Un desempleado, un mantenido, un fracaso. Rompí el título en pedazos y lo tiré a un bote de basura. Era lo que merecía, era donde pertenecía. Cuando volví a casa, Laura estaba despierta. Me miró con una mezcla de cansancio y resignación. «¿Dónde estabas?», preguntó. Pensando, respondí. Me senté frente a ella y por primera vez en mucho tiempo decidí ser honesto. «Laura, yo lo siento. Sé que he fallado. Sé que no soy el hombre que esperabas». Ella me miró esperando que por fin admitiera mi culpa, que por fin tomara responsabilidad. Pero no pude. En lugar de eso dije, «Pero, ¿sabes? No todo en la vida es dinero. El éxito es una mentira. Yo disfruto de las pequeñas cosas». Vi la decepción en sus ojos. La vi rendirse. «Vete a dormir, Juan», dijo levantándose. «Mañana hay que trabajar».
Y así, con esas palabras vacías, con esa última excusa, sellé mi destino. Me convertí oficialmente en el hombre que no fue, en el licenciado en nada. Y lo peor es que me convencí a mí mismo de que estaba bien así, de que mi mediocridad era un estilo de vida, de que no necesitaba más. Otra mentira más, la última, la definitiva. Capítulo 4. El taxi olía a cigarrillo rancio y a desesperación. Miré el reloj del tablero. Las 3:42 de la madrugada. Laura llevaba horas en trabajo de parto y yo seguía ahí sentado como un idiota, incapaz de moverme. El miedo me paralizaba. No era el miedo normal de un padre primerizo, no. Era el pánico de saber que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre y que no estaba ni remotamente preparado. Finalmente junté el coraje para entrar al hospital. El olor a desinfectante me golpeó como una bofetada. Caminé por los pasillos siguiendo los gritos de Laura. Cuando entré a la habitación, ella estaba bañada en sudor, su rostro contraído en una mueca de dolor. Me miró con una mezcla de alivio y furia. «Por fin llegas, imbécil», gritó entre jadeos. «¿Dónde mierda estabas?» No tuve el valor de decirle que estuve sentado en el taxi, paralizado por el miedo. En lugar de eso, murmuré una disculpa patética y me acerqué a ella. Tomé su mano y ella la apretó con tanta fuerza que creí que me la iba a romper. Las siguientes horas fueron un borrón de gritos, sangre y ansiedad. Yo estaba ahí, pero no realmente. Mi mente flotaba en algún lugar lejano, tratando de procesar lo que estaba pasando. Laura pujaba y gritaba. Los médicos daban órdenes. Las enfermeras corrían de un lado a otro. Y yo, el supuesto genio, el niño prodigio, me sentía más inútil que nunca. Cuando finalmente escuché el llanto del bebé, fue como si alguien hubiera subido el volumen del mundo. De repente, todo era demasiado real, demasiado intenso. Vi cómo sacaban a esa cosa pequeña y arrugada del cuerpo de Laura, cómo lo limpiaban y lo envolvían en una manta. «Es un niño», dijo el doctor, sonriendo como si esto fuera lo más normal del mundo, como si no acabara de cambiar mi vida para siempre. Laura lloraba de alegría, extendiendo los brazos para recibir a nuestro hijo. Yo me quedé ahí parado, incapaz de moverme. Una enfermera me miró con preocupación. «¿Quiere cargarlo?», me preguntó. Asentí mecánicamente, más por inercia que por deseo real. Cuando pusieron a ese pequeño bulto en mis brazos, esperé sentir algo, amor, felicidad, orgullo, algo, lo que fuera, pero no sentí nada de eso, solo sentí pánico. Miré a esa criatura que supuestamente era mi hijo y lo único que pude pensar fue: ¿qué mierda voy a hacer ahora? No estaba preparado para esto, no tenía trabajo estable, no tenía ahorros, no tenía ni puta idea de cómo ser padre. Laura me miraba expectante con una sonrisa cansada pero feliz. Yo intenté sonreír también, pero creo que solo logré una mueca extraña. Le devolví el bebé a la enfermera lo más rápido que pude, sintiendo que me quitaba un peso de encima, literalmente. Los días siguientes fueron un caos. El departamento que antes nos parecía pequeño ahora se sentía minúsculo con la presencia del bebé. Los llantos constantes, el olor a pañal sucio, la falta de sueño, todo se mezclaba en una sinfonía de miseria. Laura estaba exhausta, pero feliz. Yo estaba exhausto y aterrado. Cada vez que el bebé lloraba me sentí incompetente. Cada vez que necesitaba un cambio de pañal me daban ganas de salir corriendo. Y cada vez que Laura me pedía ayuda, sentía que me estaban pidiendo resolver una ecuación cuántica. Una noche, mientras Laura dormía y yo me quedé a cargo del bebé, tuve un momento de claridad. O tal vez fue un momento de locura, no estoy seguro. Miré a ese pequeño ser que dependía completamente de nosotros y me di cuenta de que ahora sí tenía que moverme, tenía que conseguir un trabajo de verdad, tenía que ser responsable, tenía que crecer de una puta vez. Pero no lo hice. En lugar de buscar un trabajo decente, acepté lo primero que encontré: limpiar mesas en un restaurante de mierda. Me dije a mí mismo que era temporal, que era solo hasta encontrar algo mejor, pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo. El trabajo era una mierda, literal y figurativamente.
Limpiaba vómito de borrachos, restos de comida pegajosa y manchas de dudosa procedencia. Mis manos, que alguna vez fueron admiradas por resolver complejas ecuaciones matemáticas, ahora estaban agrietadas y olían a desinfectante barato. Cada noche llegaba a casa oliendo a grasa y fracaso. Laura me miraba con una mezcla de decepción y resignación. El bebé lloraba, siempre lloraba, y yo me sentía cada vez más perdido. ¿Buscaste otros trabajos hoy?, me preguntaba Laura casi todas las noches. Sí, mentía yo, evitando su mirada. La verdad es que ni siquiera lo intentaba. Pasaba mis descansos jugando en el celular, perdido en mundos virtuales donde todavía podía ser un héroe, un ganador. La realidad era demasiado dura, demasiado cruel, era más fácil esconderse. Después del restaurante vino la construcción. Me presenté en una obra cercana mintiendo descaradamente sobre mi experiencia. El capataz me miró con escepticismo, pero necesitaba manos y no hacían muchas preguntas. El primer día fue un infierno. Mis manos delicadas, acostumbradas a teclados y lápices, se llenaron de ampollas. Mi espalda, curvada por años de estar sentado jugando videojuegos, gritaba de dolor con cada movimiento. Pero lo peor era la humillación. Yo, el supuesto genio, el que iba a cambiar el mundo, ahora cargaba ladrillos y mezclaba cemento. Duré 2 semanas antes de que me echaran. No por incompetencia, aunque era bastante malo, sino porque me pillaron durmiendo en el baño. La verdad es que estaba agotado física y mentalmente. El trabajo era duro y en casa las cosas no iban mejor. Laura y yo peleábamos constantemente. El bebé seguía siendo un misterio para mí y las cuerdas se acumulaban en la mesa de la cocina. Después vino un trabajo de limpieza en una oficina. Era de noche, cuando todos se iban a casa. Yo deambulaba por los pasillos vacíos, trapeando suelos y vaciando papeleras. A veces me detenía frente a los escritorios, imaginando vidas alternativas donde yo era el exitoso ejecutivo que se iba a casa en un auto lujoso, en lugar del tipo que limpiaba su mierda. Este trabajo duró un poco más, principalmente porque era fácil esconderse y no hacer nada. Pero eventualmente también me echaron. Aparentemente usar el wifi de la oficina para jugar en línea durante horas no estaba bien visto. Cada vez que perdía un trabajo sentía una mezcla de alivio y pánico. Alivio porque odiaba trabajar, odiaba sentirme inferior, odiaba que la gente me diera órdenes. Pero pánico porque sabía que teníamos que comer, pagar el alquiler, comprar pañales. Laura empezó a buscar trabajo ella misma. Verla salir cada mañana dejando al bebé con su madre me hacía sentir como la mierda que era. Pero en lugar de motivarme, me hundía más en mi autocompasión. Soy demasiado inteligente para estos trabajos de mierda, me decía a mí mismo. No me entienden, no ven mi potencial. Pero la verdad, la cruda y dolorosa verdad, era que yo era un cobarde. Tenía miedo de intentarlo de verdad, de poner todo mi esfuerzo en algo y fracasar. Porque si fracasaba, después de intentarlo con todas mis fuerzas, ¿qué excusa me quedaría? Las peleas con Laura se volvieron más frecuentes y más intensas. Ya no eran discusiones civilizadas sobre filosofía o política. Eran gritos desesperados sobre dinero, responsabilidades y desilusiones. Necesitamos pañales, Juan. Pañales. ¿Entiendes eso o es demasiado mundano para tu gran intelecto? Me gritaba Laura una noche, sosteniendo al bebé que no paraba de llorar. Yo me quedaba en silencio, incapaz de responder. ¿Qué podía decir? ¿Que había gastado los últimos pesos en créditos para un juego en línea? ¿Que había ignorado 3 llamadas de posibles empleadores porque estaba en medio de una partida importante? Di algo, maldita sea, haz algo. Gritaba ella, lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas. Y yo seguía en silencio, mirando al suelo, deseando desaparecer. Los vecinos empezaron a murmurar. Podía sentir sus miradas de lástima y disgusto cada vez que salía a tirar la basura. Ahí va el vago. Casi podía escucharlos decir. El fracasado. Mi familia no era mejor. Mis padres, que alguna vez presumieron de mi inteligencia, ahora evitaban hablar de mí con sus amigos. Mi hermana, que solía pedirme ayuda con sus tareas, ahora me miraba como si fuera un extraño. Juan, hijo, me dijo mi madre en una de sus visitas, su voz llena de una compasión que me revolvía el estómago. ¿No has pensado en volver a estudiar? ¿Quizás una maestría?
Asentí murmurando algo sobre que lo estaba considerando. Otra mentira más para la colección. Cada día que pasaba sentía que me hundía más y más en un pozo sin fondo. El peso de mis propias expectativas, de las expectativas de los demás, me aplastaba. Había sido el niño prodigio, el futuro brillante, la promesa de grandes cosas, y ahora era esto: un padre ausente, un esposo inútil, un hombre sin rumbo. Comencé a evitar los espejos. No podía soportar ver en lo que me había convertido. Mis ojos, antes brillantes de curiosidad e inteligencia, ahora estaban apagados y hundidos. Mi postura, antes erguida y confiada, ahora estaba encorvada por el peso del fracaso. Laura seguía luchando. Conseguía trabajos aquí y allá, limpiando casas, cuidando niños, lo que fuera para poner comida en la mesa. Yo la miraba con una mezcla de admiración y vergüenza. ¿Cómo podía ella seguir adelante mientras yo me quedaba paralizado? Una noche, después de otra pelea particularmente brutal, Laura se sentó a mi lado en el sofá destartalado que habíamos rescatado de la calle. «Juan», dijo, su voz cansada, pero aún con un rastro de la mujer que me había desafiado en la universidad. «¿Qué nos pasó?» No tenía respuesta. Nunca la tenía. «Eras tan brillante, tan lleno de promesas», continuó ella mirando al vacío. «Todos creíamos que harías grandes cosas. Yo creía en ti más que nadie». Sus palabras eran como puñaladas, cada una un recordatorio de lo que pude haber sido, de lo que debería haber sido. «Todavía puedo», murmuré, más para mí mismo que para ella. «Todavía hay tiempo». Laura me miró, una sonrisa triste en sus labios. «Siempre dices eso, Juan, pero el tiempo sigue pasando y tú sigues igual». Se levantó, dejándome solo con mis pensamientos. El bebé lloró en la otra habitación y ella fue a atenderlo. Yo me quedé ahí, inmóvil, las palabras de Laura resonando en mi cabeza. El golpe final llegó una mañana cualquiera. Me desperté tarde, como siempre, para encontrar a Laura empacando una maleta. «¿Qué haces?», pregunté, frotándome los ojos. «Me voy, Juan», respondió sin mirarme. «Me voy con el bebé a casa de mi madre». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. «¿Qué? ¿Por qué?». Laura se detuvo, mirándome con una mezcla de tristeza y determinación. «¿En serio me lo preguntas? Mira a tu alrededor, Juan. No tenemos dinero. Apenas podemos alimentar al bebé. Tú no haces nada, solo te quedas ahí jugando en tu maldito teléfono mientras yo intento mantener a flote esta familia». Quise protestar, decir algo en mi defensa, pero las palabras se me atascaron en la garganta porque sabía que tenía razón. «Te amaba, Juan», continuó ella, su voz quebrándose un poco. «Amaba tu mente, tu potencial, pero ya no puedo seguir esperando a que decidas hacer algo con tu vida. Nuestro hijo merece más que esto». Y con eso tomó al bebé, la maleta y salió por la puerta. Yo me quedé ahí, parado en medio de la sala, rodeado de platos sucios y ropa sin lavar, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Los días siguientes fueron un borrón. Bebí, dormí, jugué videojuegos hasta que me dolieron los ojos. Ignoré las llamadas de mi familia, de los pocos amigos que aún me hablaban. Me hundí en un pozo de autocompasión y negación. Pero una mañana, mirando mi reflejo demacrado en el espejo del baño, tuve un momento de claridad. O al menos eso creí. «Esto no puede seguir así», me dije a mí mismo. «Tengo que hacer algo». Con una determinación que no sentía desde hacía años, me bañé, me afeité y salí a buscar trabajo. Cualquier trabajo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar a mi familia, para demostrarle a Laura que podía cambiar. Caminé por la ciudad durante horas, entrando a cada negocio, oficina y fábrica que veía. Entregué currículums, hablé con gerentes, prácticamente supliqué por una oportunidad. Al final del día, exhausto y desanimado, me senté en un parque. Saqué mi teléfono, más por costumbre que por otra cosa, y vi un anuncio. «Se necesita taxista. No se requiere experiencia». Y ahí estaba, mi gran oportunidad, mi camino a la redención. O eso me dije a mí mismo. El trabajo de taxista parecía perfecto. No necesitaba pensar mucho, podía manejar mis propios horarios y lo mejor de todo, podía seguir jugando en mi teléfono entre viajes. Los primeros días me esforcé.
De verdad lo hice. Llegaba temprano a la parada, mantenía el taxi limpio, era amable con los pasajeros, incluso llamé a Laura para contarle sobre mi nuevo trabajo. Es un comienzo, dijo ella, su voz cauta pero con un toque de esperanza. Espero que esta vez sea diferente, Juan. Yo también lo esperaba, pero la vieja rutina no tardó en volver. Empecé a llegar más tarde a la parada, comencé a rechazar viajes, si estaba en medio de una partida importante, me quedaba estacionado durante horas, perdido en mi mundo virtual, ignorando el mundo real que pasaba a mi alrededor. Los otros taxistas me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Ahí está Juan, los oía murmurar, el taxista que no quiere pasajeros. Pero no me importaba, me decía a mí mismo que era mejor que ellos, que yo era un profesional, un intelectual atrapado en un trabajo mundano, que algún día tendría mi gran oportunidad y les demostraría a todos lo equivocados que estaban. Me convencí de que ser taxista era solo temporal, que estaba esperando la oportunidad perfecta, el momento adecuado para mostrar mi verdadero potencial. Cada vez que un pasajero subía y me contaba sobre su trabajo exitoso, su vida perfecta, yo asentía y sonreía, mientras por dentro me corroía la envidia y el resentimiento. Yo podría hacer eso, pensaba. Soy más inteligente que ellos, solo necesito la oportunidad correcta. Pero la verdad, la cruda y dolorosa verdad, era que yo era el único obstáculo en mi camino. Las oportunidades habían estado ahí siempre, pero yo las había dejado pasar una tras otra, escudándome en excusas y autoengaños. Laura me llamaba de vez en cuando preguntando cómo iba todo. Yo le mentía, le decía que las cosas estaban mejorando, que pronto podría mantener a la familia. Ella quería creerme, podía sentirlo en su voz, pero con cada llamada la esperanza se desvanecía un poco más. Y así los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi vida se redujo al espacio confinado del taxi, al pequeño mundo de mi teléfono. Los pasajeros subían y bajaban, las calles pasaban borrosas por la ventana y yo seguía ahí, atrapado en mi propia mediocridad. Me convertí en el hombre que no fue, el genio que nunca alcanzó su potencial, el padre que abandonó a su familia por un mundo de fantasía, el esposo que prefirió esconderse en lugar de enfrentar la realidad. Cada noche, al volver a mi departamento vacío, me miraba en el espejo y veía un extraño, un hombre que alguna vez tuvo todo el potencial del mundo, pero que eligió no hacer nada con él. Y lo peor de todo es que seguía mintiéndome a mí mismo, seguía diciéndome que mañana sería diferente, que mañana finalmente tomaría las riendas de mi vida. Pero mañana nunca llegaba. Y así me convertí en el hombre que no fue, un fantasma de lo que pude haber sido, vagando por las calles de la ciudad en un taxi maloliente, esperando una oportunidad que nunca llegaría porque yo mismo la estaba saboteando. Esta es mi historia, la historia de un fracaso, la historia de un hombre que tuvo todo y lo dejó ir. No hay moraleja, no hay redención, solo la cruda realidad de una vida desperdiciada. Y lo peor de todo es que, incluso ahora, sigo pensando que todavía hay tiempo, que mañana será diferente, pero en el fondo sé la verdad. Yo soy el hombre que no fue y nunca lo seré. Capítulo 5. El timbre del despertador resonó en la habitación, pero Juan ni siquiera se inmutó. Laura ya se había levantado hace rato para ir a su trabajo de limpieza en las oficinas. Él se quedó ahí acostado, mirando el techo agrietado como si fuera la cosa más interesante del mundo. ¿Para qué levantarse? ¿Para qué esforzarse? Total, nada iba a cambiar. Ese pensamiento lo embargaba cada mañana, hundiéndolo más y más en un pozo de autocompasión y resignación. Pero hoy era diferente. Hoy tenía que ir a ese trabajo de mierda que Laura le había conseguido. Limpieza de oficinas. Patético. Me levanté con desgano, arrastrando los pies hasta el baño. El espejo me devolvió una imagen deplorable. Ojeras profundas, barba de varios días, el pelo grasiento y revuelto. Ni siquiera me molesté en afeitarme o peinarme. ¿Para qué?
Solo iba a limpiar inodoros. Llegué a la oficina con 10 minutos de retraso. La supervisora me miró con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Seguro Laura le había rogado que me diera una oportunidad. ¡Qué humillante! Yo, que alguna vez fui considerado un genio, ahora dependía de la lástima de los demás para conseguir un trabajo de mierda. Los días se sucedieron monótonos y grises. Limpiaba escritorios, vaciaba papeleras, fregaba pisos. Un trabajo mecánico y aburrido que cualquiera podría hacer. Cualquiera menos yo, al parecer. Cada vez que tenía que limpiar los baños, me escabullía al cubículo más alejado y me quedaba ahí, jugando con el celular. Total, nadie lo notaría, o eso creía yo. Un día, mientras estaba inmerso en una partida particularmente emocionante, la puerta del baño se abrió de golpe. Era mi supervisora. ¿Qué crees que estás haciendo, Juan? Llevas más de una hora aquí metido. Me quedé paralizado, con el celular en la mano y la boca abierta como un idiota. No tenía excusa. Recoge tus cosas y vete. Estás despedido. Así, sin más. Un mes solo había durado un puto mes en el trabajo más simple del mundo. Llegué a casa temprano ese día. Laura aún no había vuelto de su trabajo. Me senté en el sofá desvencijado, con una lata de cerveza en la mano y encendí la televisión. Ni siquiera prestaba atención a lo que pasaba en la pantalla. Mi mente era un torbellino de excusas y justificaciones. No era mi culpa. El trabajo era una mierda. Me merezco algo mejor. Soy demasiado inteligente para desperdiciar mi tiempo en esas tareas insignificantes. El sonido de la llave en la cerradura me sacó de mis cavilaciones. Laura entró con el rostro cansado, pero esperanzado. Esa esperanza se desvaneció en cuanto me vio ahí sentado. ¿Qué haces en casa tan temprano? No pude sostenerle la mirada. Me despidieron, murmuré. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude sentir cómo la decepción y la frustración emanaban de ella en oleadas. ¿Por qué, Juan? ¿Qué hiciste esta vez? Su voz estaba cargada de cansancio. Ya ni siquiera sonaba enojada, solo resignada. Le conté lo que pasó tratando de minimizar mi culpa, pero mis excusas sonaban vacías incluso para mí mismo. Laura se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. No tenemos cómo pagar el alquiler, Juan. ¿Qué vamos a hacer? En ese momento algo se quebró dentro de mí. No fue una epifanía, no fue un momento de claridad. Fue más bien como si mi último resquicio de ambición y amor propio se hubiera evaporado. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la pequeña sala, gesticulando con las manos como si estuviera dando un gran discurso. ¿Sabes qué, Laura? No todo en la vida es dinero. El éxito es una mentira, una construcción social para mantenernos atrapados en el sistema. Laura me miró incrédula. ¿De qué mierda estás hablando, Juan? Pero yo ya estaba envalentonado, mi mente fabricando una retorcida justificación para mi mediocridad. Piénsalo, nos pasamos la vida persiguiendo un ideal de éxito que nos venden. Trabajar, ganar dinero, comprar cosas. ¿Para qué? Yo disfruto de las pequeñas cosas. Como decía Walt Whitman, me celebro y me canto a mí mismo. Laura soltó una risa amarga. ¿Ahora me vas a venir con poesía? No me jodas, Juan. Necesitamos dinero para comer, para pagar el alquiler, para mantener a nuestro hijo. Pero yo seguía imparable. Thoreau vivió en los bosques con lo mínimo y fue feliz. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no vivimos en el siglo XIX, Juan? Y porque tenemos responsabilidades. Un hijo, ¿recuerdas? Sus palabras cayeron en oídos sordos. Yo ya estaba convencido de mi nueva filosofía de vida. Era más fácil creer que el mundo estaba mal, que el sistema era injusto, que aceptar que yo era el problema. Los días siguientes fueron un infierno. Laura trabajaba a doble turno para poder pagar las cuentas. Yo me quedaba en casa cuidando al niño, si se le puede llamar cuidar, a dejarlo frente al televisor mientras yo jugaba en el celular. Cada vez que Laura me preguntaba si había buscado trabajo, yo le soltaba alguna frase filosófica o algún verso poético. El trabajo dignifica al hombre, pero la libertad lo eleva, le decía citando a algún autor que ni siquiera recordaba bien. O peor aún, soy un profesional, Laura. No puedo conformarme con cualquier trabajo.
Estoy esperando la oportunidad adecuada. Ella me miraba con una mezcla de asco y lástima. Yo fingía no notarlo. Finalmente, después de semanas de presión constante, accedí a buscar trabajo. Pero no cualquier trabajo. No, yo era demasiado profesional para eso. Decidí ser taxista. Es perfecto, le dije a Laura. Puedo manejar mis propios horarios, conocer gente interesante y además usar mi inteligencia para encontrar las mejores rutas. Laura no parecía convencida, pero al menos era algo. Conseguí un viejo Chevrolet a crédito y me lancé a las calles. El taxi se convirtió en mi refugio. Pasaba horas estacionado en la parada, mirando la pantalla del celular, jugando, viendo videos. Si sonaba una solicitud de viaje y estaba en medio de una partida, simplemente la ignoraba. Lo siento, estaba ocupado, le decía al siguiente pasajero que subía. El tráfico está imposible hoy. Mentiras tras mentiras, me estaba volviendo un experto en eso. Para complementar mis ingresos, o más bien, para tener una excusa para no estar en casa, comencé a dar clases particulares de matemáticas. Era lo único en lo que aún podía destacar sin esforzarme demasiado. Mis alumnos me miraban con admiración cuando resolvía problemas complejos en segundos. «Es usted un genio, profesor Juan», me decían. Yo sonreía, hinchado de un orgullo vacío, porque sabía que era una farsa. Sabía que después de cada clase volvería a mi taxi, a mi vida mediocre, a mis juegos en el celular. Soy un profesional, me repetía a mí mismo, solo estoy esperando la oportunidad adecuada. Esto es temporal, pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que me estaba mintiendo, que me había rendido hace mucho tiempo. Una noche, después de una jornada particularmente mala, solo había tenido 2 pasajeros en todo el día, llegué a casa exhausto, no del trabajo, sino de mantener la fachada. Laura estaba sentada en la cocina con una pila de facturas frente a ella. Me miró con esos ojos cansados que ya no mostraban ni siquiera decepción. «Juan, necesitamos hablar». Me senté frente a ella preparándome para soltar alguna de mis frases filosóficas, pero esta vez Laura no me dejó empezar. «No quiero oír tus excusas. No quiero que me cites a Whitman o a Thoreau o a quien sea. Quiero que me mires a los ojos y me digas la verdad». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿Por qué te rindes tan fácilmente, Juan? ¿Por qué te conformas con tan poco? Su voz no era acusadora, era triste, desesperada. Y por primera vez en mucho tiempo no tuve una respuesta preparada. No pude esconderme detrás de mis frases ingeniosas o mis justificaciones elaboradas. Me quedé en silencio, mirando la mesa astillada, incapaz de enfrentar la realidad que Laura me estaba mostrando. «Eras brillante, Juan. Todos decían que llegarías lejos. ¿Qué pasó?» Su pregunta quedó flotando en el aire, pesada, incómoda. ¿Qué pasó? ¿En qué momento me había convertido en esto? Esa noche no pude dormir. Las palabras de Laura resonaban en mi cabeza una y otra vez. Me levanté y fui al baño, evitando mirarme al espejo. Pero algo me impulsó a hacerlo. Lo que vi me dejó helado. No era el rostro demacrado, las ojeras profundas o la barba descuidada lo que me impactó. Era la mirada, una mirada vacía, apagada, la mirada de alguien que se ha rendido. En ese momento tuve un atisbo de claridad. Vi mi vida como realmente era, una serie de excusas, de oportunidades desperdiciadas, de potencial desperdiciado. Recordé al niño que fui, al que todos admiraban por su inteligencia. Recordé al joven universitario que tenía el mundo a sus pies. ¿Dónde habían quedado esos sueños, esas ambiciones? Pero tan rápido como llegó ese momento de lucidez, se fue, porque enfrentar la verdad era demasiado doloroso. Era más fácil volver a mis justificaciones, a mi filosofía de vida. Los días siguientes fueron una nebulosa de autocompasión y negación. Me sumergí aún más en mis juegos, en mi taxi, en cualquier cosa que me distrajera de la realidad. Cuando Laura me preguntaba si había buscado un mejor trabajo, yo respondía con un encogimiento de hombros y alguna frase como: «El éxito no se mide por el dinero que ganas, sino por la felicidad que sientes». Ella ya ni siquiera discutía, solo me miraba con una mezcla de lástima y resignación que me hacía sentir aún peor. Comencé a evitar a mis alumnos de matemáticas. ¿Cómo podía enseñarles a esforzarse, a perseguir sus sueños cuando yo mismo me había rendido? Mi taxi se convirtió en mi confesionario rodante.
A veces, cuando llevaba pasajeros, me encontraba contándoles mi historia, o más bien una versión retocada de mi historia. ¿Sabe? Yo era un genio en la escuela, les decía. Todos pensaban que llegaría lejos, pero el sistema no está hecho para gente como yo. Somos demasiado libres, demasiado independientes. Algunos me miraban con simpatía, otros con escepticismo, pero a mí no me importaba. Solo necesitaba que alguien escuchara mi versión de los hechos, que alguien validara mis excusas. Una tarde, mientras esperaba pasajeros en la parada, vi pasar a un antiguo compañero de universidad. Iba en un auto lujoso vestido con traje. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido rápidamente por la sorpresa y luego lástima. Aparté la mirada rápidamente, fingiendo estar ocupado con mi celular. Esa noche en casa intenté contarle a Laura sobre ese encuentro. Quería que entendiera cómo me sentía, cómo el sistema me había fallado. Pero antes de que pudiera terminar, ella me interrumpió. Basta, Juan, basta de excusas, basta de culpar al mundo por tus fracasos. Sus palabras me golpearon como un mazo. Intenté defenderme, sacar a relucir mi arsenal de frases filosóficas, pero ella no me dejó. No eres una víctima del sistema, Juan. Eres víctima de ti mismo, de tu pereza, de tu miedo al fracaso, de tu incapacidad para asumir responsabilidades. Quise gritarle, decirle que no entendía nada, pero en el fondo sabía que tenía razón y eso era lo que más dolía. Esa noche, acostado en la cama, mirando el techo agrietado, tomé una decisión. No una decisión de cambiar, de mejorar, no. Tomé la decisión de abrazar completamente mi mediocridad. Si iba a ser un fracasado, al menos sería un fracasado con estilo. Me convencí a mí mismo de que mi forma de vida era una elección consciente, una rebelión contra el sistema. Soy demasiado inteligente para caer en la trampa del éxito convencional, me dije. Estoy por encima de esas preocupaciones mundanas. Y así, con esa mentira final, sellé mi destino. Me rendí completamente, abrazando mi mediocridad como si fuera una virtud. Al día siguiente, cuando Laura me preguntó si iba a buscar un mejor trabajo, le respondí con una sonrisa. ¿Para qué? Ya tengo todo lo que necesito. La vida es corta, hay que disfrutarla. Vi la decepción en sus ojos, el momento exacto en que ella también se rindió, pero fingí no notarlo. Era más fácil así. Volví a mi taxi, a mis juegos, a mi vida de autoengaño, porque enfrentar la verdad, aceptar mi responsabilidad en mi propio caso, era demasiado doloroso. Y así me convertí en el hombre que no fue, el genio que nunca alcanzó su potencial, el brillante futuro que se apagó antes de comenzar. Pero, hey, al menos tengo una buena excusa, ¿no? Y eso es todo lo que importa al final. O al menos eso es lo que me digo a mí mismo cada noche, mientras miro el techo agrietado y me pregunto, muy en el fondo, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido el coraje de enfrentar mis miedos y luchar por algo más? Pero esos pensamientos duran poco. Pronto el sonido de una notificación en mi celular me devuelve a mi realidad elegida. Una nueva partida comienza. Y yo, como siempre, me sumerjo en ella, dejando que el mundo real, con todas sus posibilidades y responsabilidades, se desvanezca en el fondo. Porque es más fácil ser el héroe en un juego que enfrentar el hecho de que soy el villano en mi propia historia. Capítulo 6. El timbre del celular me despertó. Era Laura. Su voz sonaba entrecortada, como si estuviera conteniendo el llanto. Juan, estoy embarazada otra vez. Apenas levanté la vista de la pantalla. Seguía medio dormido, con la cabeza embotada después de haberme quedado hasta las tantas jugando. Fue todo lo que pude decir. No hubo emoción, no hubo alegría, no hubo miedo. Solo una resignación aplastante que me pesaba en el pecho como una losa. Laura esperó unos segundos, tal vez esperando que dijera algo más, pero las palabras no salían. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba feliz cuando sabía que apenas podíamos mantener al que ya teníamos? ¿Que todo saldría bien cuando nuestra vida era un desastre? Preferí callar. ¿No vas a decir nada más?, preguntó ella al fin con un dejo de amargura en la voz. ¿Qué quieres que te diga?
Ya sabes cómo estamos. Podrías al menos fingir que te importa. Me importa, mentí. Es solo que ya sabes. Sí, ya sé, respondió ella con un suspiro cansado. Tengo que volver al trabajo. Hablamos en la noche. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando la pantalla del celular unos minutos más, como esperando que las respuestas aparecieran mágicamente ahí. Pero lo único que vi fue mi reflejo patético en el cristal oscuro. Los días pasaban y nuestra situación no mejoraba. Laura seguía limpiando oficinas, arrastrándose con su panza cada vez más grande. Yo seguía sin hacer nada productivo, saltando de un trabajo temporal a otro sin que nada cuajara. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, Laura dejó caer un papel sobre la mesa. Era un aviso clasificado. Se busca profesor particular de matemáticas. Podrías intentarlo, dijo sin mirarme. Al menos es algo relacionado con lo que estudiaste. Asentí sin mucho entusiasmo, pero esa tarde llamé al número y concerté una entrevista. Para mi sorpresa, me aceptaron casi de inmediato. La paga era una miseria, pero era mejor que nada. Así fue como empecé a dar clases particulares. Mis alumnos eran en su mayoría adolescentes con problemas en matemáticas. Me sorprendió lo fácil que me resultaba explicarles conceptos que para ellos eran un misterio. Sus caras se iluminaban cuando por fin entendían algo. «Eres increíble, profe», me dijo una chica después de que le expliqué ecuaciones cuadráticas. «¿Cómo sabes tanto?». Me encogí de hombros, incómodo. Estudié mucho, mentí. La verdad es que nunca había tenido que esforzarme demasiado. Las matemáticas siempre habían sido pan comido para mí. Por un momento sentí una chispa de orgullo. Tal vez esto era lo mío. Tal vez por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Pero entonces recordé que estaba dando clases particulares a adolescentes por una paga miserable, cuando debería estar dirigiendo el departamento de matemáticas de alguna universidad prestigiosa. «Es solo temporal», me repetía cada vez que salía de una clase, «hasta que encuentre algo mejor, algo a mi altura». Pero en el fondo sabía que era mentira, porque después de cada clase volvía al taxi, estacionado en la parada, esperando pasajeros y perdiendo el tiempo en mi celular. El taxi se había convertido en mi escondite. Pasaba horas estacionado en la parada mirando la pantalla del celular. Era más fácil que enfrentar la realidad en casa. A veces, cuando sonaba una solicitud de viaje y estaba en medio de una partida, la ignoraba. Total, ¿qué más daba un viaje más o menos? El dinero no alcanzaba de todas formas. Una tarde, mientras esperaba pasajeros, vi pasar a un ex compañero de la universidad. Iba en un auto lujoso con traje y corbata. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido de algo que parecía lástima. Aparté la vista rápidamente y me hundí más en el asiento. La vergüenza me quemaba por dentro. ¿Cómo había llegado a esto? Yo que había sido el más brillante de la clase, reducido a un simple taxista. Pero en vez de usar eso como motivación para cambiar, lo usé como excusa para hundirme más en mi autocompasión. «El mundo es injusto», me decía, «no valoran el verdadero talento». Y así día tras día me quedaba sentado en el taxi, viendo pasar la vida por la ventanilla, convencido de que algún día las cosas cambiarían por sí solas. La rutina se había vuelto mi refugio y mi prisión. Me levantaba tarde, desayunaba algo rápido y salía al taxi. Pasaba horas estacionado jugando en el celular. A veces hacía algún viaje más por obligación que por ganas. Por las tardes daba clases particulares. Veía a mis alumnos progresar, pero yo seguía estancado. Cada «gracias, profe» era un recordatorio amargo de lo que podría haber sido, y no fui. Volví a casa tarde cuando Laura y el niño ya estaban dormidos. Cenaba solo frente al televisor y me quedaba jugando hasta la madrugada. Y al día siguiente todo volvía a empezar. No había emoción, no había metas, no había nada más que una rutina gris que me consumía poco a poco. Una noche, mientras jugaba, Laura se me acercó. Su panza ya estaba enorme. «Juan, tenemos que hablar». Ni siquiera levanté la vista del celular. «¿Sobre qué?». «Sobre todo esto. No podemos seguir así. El bebé está por llegar y apenas tenemos para comer». «Ya lo sé», respondí, sin dejar de jugar. «Estoy buscando algo mejor». «No, no lo estás haciendo», dijo ella con voz cansada. «Llevas años diciendo lo mismo y nada cambia». Sentí que la ira me subía por la garganta. ¿Qué sabía ella? ¿Acaso creía que era fácil?
¿Y qué quieres que haga?, le espeté. ¿Que acepte cualquier trabajo de mierda? Al menos sería algo mejor que quedarte todo el día en el taxi jugando. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Quise gritarle, decirle que no tenía idea de nada, pero en el fondo sabía que tenía razón y eso me enfurecía aún más. Déjame en paz, gruñí, volviendo al juego. Ya veré qué hago. Laura se quedó mirándome unos segundos más. Luego, con un suspiro de derrota, se fue a la habitación. Yo seguí jugando, tratando de ahogar la voz en mi cabeza que me decía que estaba arruinando mi vida y la de mi familia. El día que nació nuestro segundo hijo, estaba dando clases particulares. Laura me llamó desde el hospital, pero yo ignoré la llamada. La devolveré después, pensé, pero se me olvidó. Cuando llegué a casa esa noche, encontré una nota de la vecina. Laura estaba en el hospital, había dado a luz. Nuestro primer hijo estaba con ella. Por un momento sentí una punzada de culpa, debería haber estado ahí, pero rápidamente la aplasté. No es para tanto, me dije. Los bebés nacen todos los días. Fui al hospital al día siguiente. Laura estaba pálida y ojerosa, pero sonreía mientras sostenía al bebé. Nuestro primer hijo estaba sentado a su lado, mirando a su nuevo hermanito con curiosidad. ¿Quieres cargarlo?, me preguntó Laura. Asentí sin mucho entusiasmo. Tomé al bebé en mis brazos, esperando sentir algo. Amor, felicidad, orgullo, pero no sentí nada, solo un vago temor por el futuro. Es hermoso, mentí, devolviéndolo al bebé a Laura. Ella me miró con una mezcla de decepción y resignación. Creo que esperaba que el nacimiento de nuestro segundo hijo me cambiara de alguna manera, que me hiciera reaccionar, tomar las riendas de mi vida. Pero no fue así. Volví a casa esa noche y seguí con mi rutina como si nada hubiera cambiado, porque en el fondo, para mí, nada había cambiado realmente. Los meses pasaron y nuestra situación empeoró. Con 2 bocas más que alimentar, el dinero se fumaba antes de que pudiéramos contarlo. Las deudas se acumulaban y los cortes de luz se volvieron frecuentes. Laura trabajaba más horas, dejando a los niños con la vecina. Yo seguía en el taxi, cada vez más amargado, cada vez más perdido en mis juegos y mis excusas. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Laura dejó caer la bomba. Me ofrecieron un trabajo en otra ciudad. La miré sorprendido. ¿Qué? Es un puesto mejor, con mejor paga. Podríamos empezar de nuevo. Por un momento sentí un destello de esperanza. Tal vez esto era lo que necesitábamos. Un cambio, un nuevo comienzo. Pero entonces la realidad me golpeó. ¿Y qué pasa con mis clases? ¿Con el taxi? Laura me miró con incredulidad. ¿Es en serio? ¿Eso es lo único que te preocupa? Es mi trabajo, me defendí débilmente. Tu trabajo no alcanza ni para pagar la luz, respondió ella con amargura. Pensé que verías esto como una oportunidad. Pero yo no veía oportunidades, solo veía problemas, obstáculos, razones para no hacer nada. No puedo, dije al fin, no puedo dejar todo e irme así. Laura me miró fijamente por unos segundos. Luego, sin decir palabra, se levantó y se fue a la habitación. La oí llorar en silencio esa noche. Al día siguiente, cuando volví del taxi, encontré las maletas en la puerta. Laura estaba en la sala con los niños. «Nos vamos», dijo simplemente. Sentí que el mundo se me venía encima. «¿Qué? No puedes hacer esto». «Sí puedo, y lo haré. Por ellos», señaló a los niños. «No puedo seguir viendo cómo te hundes y nos arrastras contigo». Quise decir algo, prometerle que cambiaría, que esta vez sí lo intentaría en serio, pero las palabras no salían, porque en el fondo sabía que serían mentiras. Lo vi partir esa tarde. Mi hijo mayor me miró con una mezcla de tristeza y decepción que me partió el alma. El pequeño, ajeno a todo, dormía en los brazos de Laura. «Cuando estés listo para cambiar de verdad, llámame», dijo Laura antes de subir al taxi que los llevaría a la estación. Me quedé parado en la puerta viendo cómo se alejaban. Debería haber corrido tras ellos, suplicado otra oportunidad, pero no lo hice, porque en el fondo, muy en el fondo, sentí alivio. Alivio de ya no tener que fingir que me importaba, de no tener que cargar con el peso de sus expectativas, de poder hundirme por completo en mi mediocridad sin que nadie me juzgara. Volví al departamento vacío. Encendí el celular y comencé una nueva partida. La vida real era demasiado difícil, demasiado dolorosa. En el juego, al menos, podía ser alguien, podía ser un héroe, un ganador.
aunque fuera solo una ilusión. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El departamento se volvió un reflejo de mi alma, vacío, desordenado, lleno de restos de comida rápida y latas de cerveza. Ya casi no salía con el taxi. ¿Para qué? El dinero que ganaba apenas alcanzaba para pagar el alquiler y comprar más cervezas. Las clases particulares las había dejado hace tiempo. Era demasiado esfuerzo. Mi rutina se reducía a dormir, jugar, beber. A veces, en mis momentos de lucidez, pensaba en Laura y los niños. Me preguntaba cómo estarían, si serían felices sin mí. Pero rápidamente ahogaba esos pensamientos en más alcohol y más juegos. Una tarde, mientras estaba tirado en el sofá, sonó el timbre. Era mi madre. No la veía desde hace meses. «Juan, hijo mío», dijo al verme. Su rostro se contrajo en una mueca de preocupación. «¿Qué te ha pasado?» La dejé entrar. Miró alrededor, horrorizada por el estado del lugar. Luego me miró a mí con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre fuiste tan brillante», murmuró. «¿Qué pasó con todos tus sueños?» Quise decirle la verdad, que nunca tuve sueños reales, que siempre fui un fraude, un genio de pacotilla que se creía demasiado bueno para esforzarse, que había desperdiciado cada oportunidad que la vida me había dado. Pero no pude, porque decir eso en voz alta lo haría demasiado real, así que sonreí. Una sonrisa vacía, falsa, pero era más fácil que enfrentar la verdad. «Estoy bien, mamá. Solo necesito un poco de tiempo para encontrar mi camino». Ella asintió, queriendo creerme. Siempre había querido creer lo mejor de mí. Tal vez ese había sido mi problema desde el principio. Demasiada gente creyendo en mí, esperando grandes cosas de mí, y yo demasiado cobarde para admitir que no era el genio que todos creían. «Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame», dijo antes de irse. Asentí sabiendo que nunca lo haría, porque pedir ayuda sería admitir que había fracasado, y eso era algo que mi ego no podía soportar. Cuando se fue, volví a mi rutina. Encendí el celular, abrí una cerveza, pero algo había cambiado. El juego ya no me absorbía como antes. Cada victoria se sentía vacía, cada logro virtual un recordatorio amargo de mis fracasos en la vida real. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca llegué a ser. Lloré por mi familia, por mi potencial desperdiciado, por la vida que podría haber tenido si tan solo hubiera tenido el coraje de intentarlo de verdad. Pero cuando las lágrimas se secaron, nada había cambiado. Seguía siendo el mismo fracasado de siempre, solo que ahora por fin lo admitía. Una mañana, después de una noche particularmente mala de alcohol y juegos, decidí que era suficiente. Me miré al espejo, apenas reconociendo al hombre demacrado y barbudo que me devolvía la mirada, y me prometí que cambiaría. Limpié el departamento, me afeité, incluso salí a correr. Por unos días realmente creí que podía hacerlo, que podía darle la vuelta a mi vida, recuperar a mi familia, ser el hombre que todos siempre creyeron que sería. Volví a sacar el taxi, comencé a buscar trabajos relacionados con mi carrera, incluso llamé a algunos ex compañeros de la universidad, tragándome el orgullo, pidiendo ayuda. Pero pronto me di cuenta de que el mundo no se detiene mientras uno se hunde. Mis ex compañeros tenían sus propias vidas, sus propios problemas. Los trabajos para los que alguna vez habría sido perfecto, ahora requerían experiencia que no tenía, habilidades que nunca desarrollé. Cada rechazo, cada mirada de lástima, cada «lo siento, no podemos ayudarte», era un golpe a mi frágil determinación, y poco a poco comencé a deslizarme de vuelta a mis viejos hábitos. Una cerveza para calmar los nervios antes de una entrevista, una partida rápida para distraerme después de un rechazo, y antes de darme cuenta estaba de vuelta donde había empezado. La diferencia era que ahora ya no podía engañarme, ya no podía pretender que era una víctima de las circunstancias, que el mundo era injusto conmigo, porque había visto la verdad, aunque fuera por un breve momento. Había visto lo que podría haber sido si realmente lo hubiera intentado. Y esa verdad era más dolorosa que cualquier mentira que pudiera contarme. Una mañana, mientras estaba sentado en el taxi, medio dormido después de otra noche de excesos, recibí una llamada. Era Laura. «Juan, necesito que vengas». Su voz sonaba tensa, asustada. «Es sobre nuestro hijo». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Qué pasa?».
No ha vuelto a casa desde ayer. Estoy preocupada. Sin pensarlo 2 veces, arranqué el taxi y me dirigí a la dirección que Laura me dio. Durante el camino, 1000 escenarios pasaron por mi mente. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si...? No podía pensar en eso. Cuando llegué, Laura estaba en la puerta con el bebé en brazos. Se veía cansada, ojerosa. Me miró con una mezcla de alivio y recelo. «Gracias por venir», dijo simplemente. «Es mi hijo», respondí. «Claro que vendría». Nos dividimos para buscarlo. Yo recorrí la ciudad en el taxi, mirando en cada esquina, en cada plaza. El pánico crecía en mi pecho con cada minuto que pasaba. Y entonces lo vi. Estaba en una esquina sucia, sentado en el suelo, con los ojos rojos y temblando. Mi corazón se rompió al verlo así. Me bajé del taxi y corrí hacia él. «Hijo». Levantó la mirada. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de miedo y vergüenza. «Papá». Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo temblaba en mis brazos. Quise decirle algo, darle algún consejo, alguna palabra de aliento. ¿Pero qué podía decirle yo? ¿Qué derecho tenía de juzgarlo cuando yo mismo era un desastre? Lo ayudé a levantarse y lo llevé al taxi. Durante el camino de vuelta, ninguno de los dos dijo nada. ¿Qué podíamos decir? Yo había fallado como padre, como ejemplo, y ahora mi hijo estaba siguiendo mis pasos, cayendo en el mismo agujero del que yo nunca pude salir. Cuando llegamos a casa, Laura nos esperaba en la puerta. Abrazó a nuestro hijo con fuerza, llorando de alivio. Luego me miró y por un momento vi un destello de la mujer que alguna vez creyó en mí. «Gracias», dijo suavemente. Asentí, incapaz de hablar. Quería quedarme, tratar de arreglar las cosas, ser el padre y el esposo que nunca fui, pero sabía que no era el momento, que primero tenía que arreglarme a mí mismo. «Los llamaré», dije antes de volver al taxi. Mientras me alejaba vi por el espejo retrovisor a mi familia parada en la puerta. Se veían pequeños, vulnerables, y supe que tenía que hacer algo, no por mí, sino por ellos. Conduje sin rumbo por un rato, pensando en todo lo que había perdido, en todo lo que había desperdiciado, y entonces tomé una decisión. Estacioné el taxi y saqué mi celular, pero esta vez, en lugar de abrir un juego, busqué el número de un centro de rehabilitación. «Todavía hay tiempo», me dije mientras esperaba que contestaran. «Aún puedo cambiar». Sabía que no sería fácil, que el camino sería largo y doloroso, que tal vez nunca podría recuperar todo lo que había perdido, pero por primera vez en años sentí algo parecido a la esperanza, porque esta vez no lo hacía por mí, lo hacía por ellos, por la familia que casi perdí, por el hijo que estaba siguiendo mis pasos equivocados. Y tal vez, solo tal vez, en el proceso podría encontrarme a mí mismo, al hombre que debería haber sido, al hombre que muy en el fondo siempre quise ser. Mientras esperaba que atendieran mi llamada, miré una última vez la pantalla de mi celular. El juego que había sido mi escape durante tanto tiempo seguía ahí, tentándome. Con un suspiro lo borré. Era hora de enfrentar la realidad. Era hora de vivir de verdad. Capítulo 7. El taxi se detuvo frente a la escuela primaria. Miré por el retrovisor y vi a mi hijo mayor, Daniel, de 10 años, salir corriendo del edificio con su mochila rebotando la espalda. Se subió al auto con una sonrisa de oreja a oreja. «Papá, saqué un 10 en matemáticas», exclamó mientras me mostraba orgulloso su examen. «Bien hecho, campeón», respondí sin mucho entusiasmo, más concentrado en revisar mi celular que en celebrar su logro. Daniel siguió parloteando sobre su día en la escuela mientras yo conducía distraídamente, lanzando miradas ocasionales a la pantalla del teléfono cada vez que sonaba una notificación. Al llegar a casa, Laura nos recibió en la puerta con el bebé en brazos. «¿Cómo les fue hoy?», preguntó con una sonrisa cansada. «Mira, mamá, saqué un 10». Daniel le mostró su examen emocionado. «Felicidades, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti». Laura lo abrazó con su brazo libre. Luego me miró expectante. «¿Qué tal el trabajo hoy, Juan?». Me encogí de hombros. «Lo de siempre, nada especial». Entré a la casa y me desplomé en el sofá, sacando el celular para continuar la partida que había dejado a medias. Laura suspiró y se fue a la cocina a preparar la cena, mientras Daniel se sentó a mi lado. «Papá,
¿Me ayudas con la tarea de mañana? Es sobre fracciones y todavía no las entiendo bien. Claro, en un rato, murmuré sin despegar la vista de la pantalla. Pasó media hora y Daniel seguía esperando pacientemente. Finalmente dejé el celular a un lado y me volví hacia él. A ver, ¿qué es lo que no entiendes? Daniel me mostró su cuaderno. Eran ejercicios básicos de fracciones. Nada complicado. Los resolví rápidamente en una hoja explicándole el proceso. ¿Ves? Es muy simple. Solo tienes que seguir estos pasos. Los ojos de Daniel se iluminaron de admiración. ¡Wow, papá! ¡Eres increíble! Lo hiciste tan rápido. Ojalá yo fuera tan inteligente como tú. Sentí una punzada de culpa ante su inocente alabanza. Si tan solo supiera. Bueno, ahora inténtalo tú, le dije pasándole el lápiz. Daniel se concentró en los ejercicios, mordiéndose el labio mientras trataba de aplicar lo que le había mostrado. Yo volví a tomar el celular, lanzando miradas ocasionales a su progreso. Después de unos minutos me mostró su trabajo. Había varios errores. No, así no es, dije con fastidio. Te acabo de explicar cómo hacerlo. Es que no prestaste atención. La sonrisa de Daniel se desvaneció. Lo siento, papá, es que todavía no lo entiendo bien. Solté un bufido de exasperación. Mira, es muy fácil. Observa. Tomé el lápiz y resolví rápidamente otro ejercicio. ¿Lo ves? No es tan difícil. Cualquiera con 2 dedos de frente puede hacerlo. Daniel asintió en silencio con los ojos bajos. Ahora hazlo tú, le ordené. Con manos temblorosas, Daniel intentó resolver el siguiente problema. Tardó varios minutos y cuando me lo mostró, seguía teniendo errores. La frustración estalló dentro de mí. Por Dios, Daniel, no es tan difícil, mierda. Golpeé la mesa con el puño, haciendo que Daniel se sobresaltara. Me puse de pie y comencé a caminar alrededor de la mesa, pasándome las manos por el pelo. ¿Cómo es posible que no puedas entender algo tan simple? Te lo acabo de explicar. Daniel se encogió en su asiento con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, papá, lo siento. Voy a intentarlo de nuevo. Pero yo estaba cegado por la ira y la frustración. Seguí gritando y dando vueltas alrededor de la mesa, gesticulando con las manos. Eres mi hijo, por el amor de Dios. Se supone que debería ser inteligente. ¿Cómo puede ser tan...? Me detuve antes de decir la palabra estúpido. Pero el daño ya estaba hecho. Daniel me miraba con una mezcla de miedo y dolor que me atravesó como un cuchillo. En ese momento, Laura entró corriendo a la sala. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué gritas así? Miró a Daniel, que tenía la cabeza gacha y lágrimas corriendo por sus mejillas. Luego me miró a mí con una expresión de incredulidad y decepción. Juan, ¿qué diablos le hiciste a tu hijo? La realidad de lo que acababa de hacer me golpeó de repente. Miré a Daniel, que seguía temblando en su asiento, y sentí que se me revolvía el estómago. Yo solo estaba tratando de ayudarlo con su tarea, murmuré débilmente. Laura negó con la cabeza. Así no se ayuda a un niño, Juan. Así solo lo lastimas. Se acercó a Daniel y lo abrazó. Está bien, mi amor, no pasa nada. Vamos a tu cuarto y te ayudo yo con la tarea, ¿sí? Daniel asintió en silencio y se dejó llevar por su madre sin mirarme. Antes de salir de la sala, Laura se volvió hacia mí. Deberías avergonzarte, Juan. Se supone que eres su padre, no su verdugo. Me quedé solo en la sala, sintiéndome como la peor basura del mundo. ¿Qué clase de padre le grita así a su hijo por no entender una tarea? ¿Qué clase de hombre soy? Esa noche, mientras todos dormían, me acerqué silenciosamente al cuarto de Daniel. Lo observé dormir con rastros de lágrimas aún visibles en sus mejillas. Quise despertarlo, abrazarlo, pedirle perdón, pero no tuve el valor. Simplemente cerré la puerta y volví a mi habitación odiándome a mí mismo. A partir de ese día, algo cambió irremediablemente entre Daniel y yo. La admiración en sus ojos se transformó en cautela. Ya no corría a mostrarme sus calificaciones, ni me pedía ayuda con las tareas. Se volvió más callado, más retraído. Yo intenté acercarme varias veces, ofrecerle ayuda, pero él siempre tenía una excusa. No te preocupes, papá, ya lo resolví solo. La maestra ya me explicó, gracias. Prefiero hacerlo yo mismo. Cada rechazo era como una puñalada. Sabía que me lo merecía, pero dolía. Dolía ver cómo mi propio hijo se alejaba de mí, temeroso de mi reacción. Laura notó el cambio y trató de intervenir. Daniel,
¿Por qué no le pides ayuda a tu papá con ese proyecto de ciencias? No, mejor lo hago yo solo, respondía él, evitando mi mirada. Pero tu papá es muy bueno en ciencias, seguro puede darte ideas geniales. Prefiero hacerlo a mi manera. Y así, poco a poco, Daniel fue construyendo un muro entre nosotros, un muro hecho de miedo, decepción y desconfianza, un muro que yo mismo había ayudado a levantar con mis gritos y mi impaciencia. Mientras tanto, mi propia vida seguía su curso mediocre. Seguía manejando el taxi, alternando entre periodos de aburrimiento total y momentos de frustración por el tráfico. En casa, las peleas con Laura se volvían cada vez más frecuentes. ¿Ya buscaste otro trabajo?, me preguntaba casi a diario. Estoy en eso, respondía yo sin despegar la vista del celular. ¿Y cuándo piensas encontrarlo? ¿Cuándo los niños estén en la universidad? Yo me limitaba a encogerme de hombros. Ya llegará algo. Soy un profesional, ¿recuerdas? No puedo aceptar cualquier cosa. Laura resoplaba con frustración. Un profesional que maneja un taxi y no puede mantener a su familia. ¡Qué orgullo! Sus palabras me herían, pero en el fondo sabía que tenía razón. Era un fracaso como padre, como esposo, como hombre. Pero en lugar de hacer algo al respecto, me hundía cada vez más en mi apatía y mi autocompasión. Comencé a beber más de la cuenta. Al principio era solo una cerveza después del trabajo para relajarme. Luego fueron 2, 3. Pronto la mayor parte de mi tiempo libre la pasaba con una botella en la mano, tratando de ahogar mis frustraciones y mi sensación de inutilidad. Daniel me miraba con una mezcla de tristeza y decepción que me partía el alma. Pero ni siquiera eso fue suficiente para sacarme de mi espiral autodestructiva. Una tarde llegué a casa más temprano de lo habitual. Había tenido un día terrible en el taxi, con clientes groseros y poco tráfico. Todo lo que quería era tirarme en el sofá con una cerveza y olvidarme del mundo. Al entrar, escuché voces que venían de la habitación de Daniel. Me acerqué sigilosamente y me quedé escuchando tras la puerta entreabierta. «Vamos, Daniel, solo una probadita, te va a gustar, te lo prometo». Era la voz de un chico mayor, probablemente un estudiante de secundaria. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? No sé, Javier. Mi mamá dice que esas cosas son malas. Tu mamá no sabe nada. Esto te hace sentir genial. Además, ¿qué tiene de malo divertirse un poco? Abrí la puerta de golpe. Daniel y otro chico, que parecía tener unos 15 años, estaban sentados en el piso. Entre ellos había una bolsita con un polvo blanco. ¿Qué mierda está pasando aquí?, rugí. El otro chico, Javier, se puso de pie de un salto y salió corriendo, empujándome al pasar. Daniel se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. «Papá, yo no...» «Cállate», grité fuera de mí. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Drogas? ¿En mi casa?» Daniel comenzó a llorar. «Lo siento, papá, lo siento. Javier dijo que me ayudaría a olvidar». «¿Olvidar qué? ¿Qué tienes que olvidar a los 10 años?» «Todo», sollozó Daniel. «La escuela, los gritos, tus peleas con mamá. Quería sentirme mejor, aunque sea por un rato». Sus palabras fueron como una bofetada. Me tambaleé hacia atrás sintiendo que me faltaba el aire. ¿Qué le habíamos hecho a nuestro hijo? ¿En qué clase de monstruos nos habíamos convertido? Me dejé caer de rodillas frente a Daniel y lo abracé con fuerza. Él se tensó al principio, pero luego se relajó en mis brazos y siguió llorando. «Lo siento», murmuré entre lágrimas. «Lo siento tanto, hijo. Te he fallado de todas las formas posibles». Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad, abrazados y llorando en el suelo de su habitación. Cuando finalmente nos separamos, miré a Daniel a los ojos. «Te prometo que las cosas van a cambiar», le dije con toda la sinceridad que pude reunir. «Voy a ser mejor por ti y por tu hermano. Ya no más gritos, no más peleas. Voy a buscar ayuda». Daniel me miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», respondí, sabiendo que esta vez tenía que cumplir. Por él, por Laura, por nuestro bebé, por mí mismo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Le conté a Laura lo sucedido y entre lágrimas y recriminaciones acordamos buscar ayuda profesional. Contacté a un terapeuta familiar y programamos una sesión para la semana siguiente. También me inscribí en un programa de rehabilitación para dejar el alcohol. No era un alcohólico declarado, pero sabía que mi relación con la bebida no era saludable y quería cortarla de raíz. En el trabajo comencé a buscar activamente otras oportunidades.
Actualicé mi currículum y lo envié a varias empresas. Incluso me animé a aplicar para un puesto de profesor de matemáticas en una escuela de secundaria local. Con Daniel hice un esfuerzo consciente por reconectar. Pasaba tiempo con él cada día, ayudándolo con sus tareas sin perder la paciencia, jugando con él, simplemente escuchándolo. Al principio fue incómodo y forzado, pero poco a poco vi cómo la confianza volvía a sus ojos. Laura observaba estos cambios con una mezcla de esperanza y cautela. Había visto demasiadas falsas promesas de mi parte como para creer completamente, pero apreciaba el esfuerzo. «Espero que esta vez sea de verdad», me dijo una noche mientras nos preparábamos para dormir. «Lo es», respondí con convicción. «Esta vez es diferente. No puedo seguir así, destruyendo a mi familia y a mí mismo». Ella asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. No la culpaba. Yo mismo dudaba de mi capacidad para mantener estos cambios a largo plazo. Por unas semanas todo pareció mejorar. Asistíamos regularmente a terapia familiar. Yo iba a mis reuniones de Alcohólicos Anónimos y en casa el ambiente era más tranquilo y armonioso. Daniel volvió a sonreír y a buscarme para pedirme ayuda o simplemente para charlar. Pero entonces, como suele suceder, la vida decidió ponerme a prueba. Recibí una llamada de la escuela donde había aplicado para el puesto de profesor. Me invitaron a una entrevista y me sentí eufórico. Por fin, una oportunidad real de salir del taxi y hacer algo con mi intelecto. Me preparé durante días para esa entrevista. Repasé conceptos matemáticos, practiqué posibles preguntas con Laura, incluso me compré una camisa nueva para la ocasión. El día de la entrevista llegó y me sentía confiado. Entré a la oficina del director con la cabeza en alto, listo para impresionar. Pero a medida que avanzaba la entrevista, mi confianza se fue desmoronando. Las preguntas eran más difíciles de lo que esperaba. Los conceptos que creía dominar se me escapaban. El director me miraba con creciente decepción. «Señor Rodríguez», dijo finalmente, «su currículum es impresionante, pero me temo que sus habilidades actuales no están al nivel que necesitamos para este puesto. Quizás si tuviera más experiencia reciente en el campo». Salí de la escuela sintiéndome derrotado y humillado. Todos mis sueños de redención se habían estrellado contra la dura realidad de mi incompetencia. En el camino a casa me detuve en una licorería, solo una. Me dije a mí mismo, solo para calmar los nervios. Esa noche, cuando Laura y los niños llegaron a casa, me encontraron tirado en el sofá, rodeado de latas de cervezas vacías. «Juan, ¿qué pasó?», preguntó Laura, la decepción evidente en su voz. «Lo de siempre», murmuré. «Soy un fracaso. Ni siquiera puedo conseguir un trabajo de profesor en una maldita escuela secundaria». Vi cómo la esperanza se desvanecía de los ojos de Laura. Vi cómo Daniel retrocedía, el miedo y la decepción de vuelta en su rostro. Y en ese momento supe que había arruinado mi última oportunidad. Había fallado no solo a mí mismo, sino a las personas que más me importaban en el mundo. Los días siguientes fueron un borrón de culpa, vergüenza y autocompasión. Volví a beber en exceso, ignorando las súplicas de Laura y las miradas heridas de Daniel. Una tarde, mientras conducía el taxi en un estado de semi-embriaguez, casi choqué contra otro auto. El susto me hizo reaccionar momentáneamente y decidí volver a casa temprano. Al llegar, la casa estaba inusualmente silenciosa. Encontré a Laura sentada en la cocina con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Dónde está Daniel?», pregunté, sintiendo una punzada de preocupación. Laura me miró con una mezcla de ira y desesperación. «No lo sé, Juan. No ha vuelto de la escuela». El pánico me invadió. «¿Cómo que no ha vuelto? ¿Ya llamaste a sus amigos, a la escuela?» «Por supuesto que sí», respondió ella con amargura. «Nadie lo ha visto desde que salió de clases. Su mochila tampoco está». Me dejé caer en una silla, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Laura se levantó bruscamente. «No, Juan, ¿qué has hecho tú? Tuviste la oportunidad de cambiar las cosas, de ser el padre que Daniel necesitaba, pero lo arruinaste todo, como siempre». Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Tenía razón, todo esto era mi culpa. Mi hijo estaba perdido por ahí, posiblemente en peligro, y era por mi fracaso como padre. «Voy a buscarlo», dije poniéndome de pie. Laura asintió sin mirarme. «Más te vale encontrarlo, Juan, y más te vale que esté bien».
Salí de la casa y me subí al taxi. Comencé a recorrer las calles del barrio, gritando el nombre de Daniel por la ventanilla. Revisé parques, centros comerciales, la biblioteca, nada. Las horas pasaban y el pánico crecía en mi pecho. ¿Dónde podía estar? ¿Y si le había pasado algo malo? ¿Y si...? No podía permitirme pensar en eso. Tenía que encontrarlo. Tenía que arreglar esto de alguna manera. Finalmente, cerca de la medianoche, lo vi. Estaba sentado en una esquina sucia, abrazando su mochila, con los ojos rojos y temblando ligeramente. Me bajé del taxi de un salto y corrí hacia él. Daniel. Él levantó la mirada y lo que vi en sus ojos me partió el corazón. Miedo, dolor, decepción, pero también un destello de alivio al verme. «Papá», murmuró con voz quebrada. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo temblaba en mis brazos. Lo siento tanto», repetí una y otra vez, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Nos quedamos así por un largo rato, abrazados en esa esquina sucia, llorando juntos fácilmente. Me separé un poco y lo miré a los ojos. «Vamos a casa, hijo. Tu madre está muy preocupada». Daniel asintió en silencio y se dejó llevar hacia el taxi. Durante el viaje de regreso, ninguno de los dos dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar mis acciones, mis fracasos? Al llegar a casa, Laura nos recibió en la puerta. Abrazó a Daniel con fuerza, llorando de alivio. Luego me miró y vi en sus ojos que algo se había roto definitivamente entre nosotros. Esa noche, mientras Daniel dormía y Laura lloraba en silencio en nuestra habitación, me senté en el sofá de la sala mirando al vacío. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi mediocridad, mi cobardía, mi adicción destruyeran a mi familia? Y lo peor de todo, ¿cómo podía arreglarlo? ¿Había siquiera una forma de hacerlo? En ese momento tomé una decisión. No podía seguir así, no podía seguir arrastrando a mi familia conmigo en mi espiral de autodestrucción. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para salvarlos, aunque eso significara alejarme de ellos. Con manos temblorosas saqué mi celular y busqué el número de un viejo amigo que vivía en otra ciudad. Tal vez él podría ayudarme a encontrar un trabajo, un nuevo comienzo. Mientras el teléfono sonaba, miré hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones, hacia mi familia durmiendo, agotada por el dolor y la preocupación que yo les había causado. Todavía hay tiempo, me dije a mí mismo, todavía puedo arreglar esto. Pero en el fondo sabía que era una mentira, que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse completamente, que algunas heridas dejan cicatrices que nunca desaparecen. Y así, mientras el teléfono seguía sonando, me preparé para dar el paso más difícil de mi vida, un paso que, esperaba, pudiera salvar a mi familia de mí mismo. Capítulo 8. El taxi se convierte en mi refugio, un cubo de metal y plástico que me aísla del mundo, de las responsabilidades de la vida misma. Paso horas estacionado en la parada, mirando la pantalla del celular como si fuera una ventana a otro universo. Un universo donde no soy un fracasado, donde todavía tengo potencial, donde las cosas son fáciles. Toco la pantalla, deslizo, toco de nuevo, los colores brillantes me hipnotizan. Las notificaciones me dan una falsa sensación de importancia. Alguien me necesita, aunque sea para darle un me gusta a una foto estúpida. Un golpe en la ventanilla me sobresalta. Es un posible pasajero. Lo ignoro. Estoy en medio de una partida. No puedo abandonarla ahora. El tipo golpea de nuevo, más fuerte. Me grita algo. No lo escucho. No quiero escucharlo. Se va maldiciendo. Me encojo de hombro. Ya vendrá otro. Las horas pasan, el sol se oculta. Debería volver a casa, pero no quiero, porque sé lo que me espera allí. Abro la puerta del departamento. El olor a comida quemada me golpea. Laura está en la cocina maldiciendo mientras intenta salvar lo que queda de la cena. Me mira. Sus ojos están rojos. Ha estado llorando. ¿Dónde mierda estabas?, me grita. No respondo. ¿Qué puedo decirle? ¿Que estuve jugando en el celular mientras ella lidiaba con todo? Me quito los zapatos, me tiro en el sillón. Laura sale de la cocina. Tiene un sobre en la mano. Lo arroja sobre la mesa. Otra cuenta sin pagar, dice, con una voz que mezcla rabia y resignación. ¿Cómo vamos a hacer, Juan? ¿Cómo mierda vamos a hacer? Me encojo de hombros, no tengo respuestas.
Nunca las tengo. Laura sigue hablando, gritando, llorando. Sus palabras se mezclan en mi cabeza. Es como un zumbido constante. Cierro los ojos. Quiero desaparecer. De pronto, un silencio. Abro los ojos. Laura me mira fijamente. ¿Me estás escuchando?, pregunta. Su voz es un susurro peligroso. Sí, miento. ¿Qué fue lo último que dije? No tengo idea, balbuceo algo. Laura niega con la cabeza. La decepción en sus ojos es como un puñal. Eres un inútil, dice, un maldito inútil. No discuto, tiene razón. Un portazo me sobresalta. Es mi hijo. Entra tambaleándose. Sus ojos están rojos, vidriosos. Sé lo que significa. Drogas. ¿Otra vez? Laura corre hacia él. Lo abraza. Él la empuja. Déjame, gruñe. Su voz es áspera, irreconocible. ¿Dónde estabas?, pregunta Laura. Estábamos preocupados. Él se ríe, una risa amarga, cruel. ¿Preocupados? ¿Ustedes? No me hagan reír. Me mira, sus ojos están llenos de desprecio. Tú, dices señalándome, tú eres el culpable de todo. Quiero decir algo, defenderme, pero las palabras no salen, porque en el fondo sé que tiene razón. Mi hijo se tambalea hacia su habitación. Laura lo sigue suplicando. Yo me quedo en el sillón inmóvil. El peso de mi fracaso me aplasta. El timbre suena. Me levanto con desgana. Abro la puerta. Es mi madre. Su sonrisa se desvanece al ver mi aspecto. Ojeras profundas, barba de días, ropa arrugada. La vergüenza me golpea. Intento sonreír, pero sale más como una mueca. Juan, hijo, dice entrando. Su voz es suave, cariñosa, como si todavía fuera ese niño prodigio que todos admiraban. Mira alrededor, el departamento es un desastre. Platos sucios, ropa tirada, colillas de cigarrillo. La miseria es evidente, pero ella finge no verla. Se sienta en el sillón, me mira con ternura. Siempre fuiste tan brillante, dice, tan inteligente. Sonrío. Es más fácil que decir la verdad, que admitir que soy un fracaso, que contar que mi hijo está perdido en las drogas, que confesar que mi matrimonio se desmorona. Mi madre sigue hablando de cuando era niño, de mis logros en la escuela, de cómo todos esperaban grandes cosas de mí. Cada palabra es como un cuchillo, porque me recuerda lo que pude haber sido, lo que no soy. ¿Cómo va el trabajo?, pregunta mi madre. Bien, miento. El taxi da para vivir. Ella asiente, pero veo la duda en sus ojos. Sabe que miento, pero no dice nada. Es más fácil así, para ambos. ¿Y Laura? ¿Los niños? Todos bien. Otra mentira. Laura trabaja mucho. Los chicos crecen rápido. Mi madre sonríe, quiere creerme, necesita creerme, porque la verdad es demasiado dolorosa. Hablamos de trivialidades, del clima, de la política, de los vecinos. Evitamos los temas importantes, las preguntas incómodas. Es un baile que hemos perfeccionado con los años. Cuando se va, me abraza fuerte. Siento sus lágrimas en mi hombro. No dice nada. No hace falta. Ambos sabemos. Cierro la puerta. Me apoyo contra ella. El silencio del departamento me aplasta. Camino hacia el baño. Me miro al espejo. Un extraño me devuelve la mirada. Barba descuidada, ojos hundidos, arrugas prematuras. ¿Dónde quedó ese niño brillante, ese joven prometedor, ese hombre que iba a comerse el mundo? Me lavo la cara. El agua fría no borra años de fracasos, de oportunidades perdidas, de sueños abandonados. Salgo del baño. La realidad me golpea, las cuentas sin pagar sobre la mesa, el olor a cigarro y alcohol, los gritos ahogados de mi hijo en su habitación. Me siento en el sillón, saco el celular, abro el juego. Es más fácil que enfrentar la vida real, que admitir que soy el hombre que no fue. Es de madrugada cuando Laura me sacude. Está llorando, histérica. No está, dice entre sollozos. El niño no está. Me levanto de un salto. El pánico me invade. Salimos a buscarlo. Laura recorre las calles a pie, yo en el taxi. Manejo en círculos sin rumbo. La ciudad está desierta. Cada esquina es una posibilidad. Cada callejón un peligro potencial. Las horas pasan. El sol comienza a salir y entonces lo veo en una esquina sucia, temblando, con los ojos rojos. Me bajo del taxi. Corro hacia él. «Papá», dice. Su voz es un susurro quebrado. Lo abrazo fuerte, como si pudiera protegerlo de todo, de las drogas, del mundo, de mí mismo.
pero no sé qué decirle, no tengo respuestas, nunca las tuve, porque yo también estoy perdido, porque nunca supe salir del agujero en el que caí. Y en ese momento lo entiendo. Mi hijo está cayendo en el mismo agujero, está siguiendo mis pasos, repitiendo mi historia. Lo llevo de vuelta a casa. Laura nos espera en la puerta, llorando, gritando, abrazando, todo al mismo tiempo. Nos sentamos en el sillón, los tres, en silencio. El peso de años de fracasos, de decepciones, de oportunidades perdidas, nos aplasta. Miro a mi hijo, veo en sus ojos el mismo vacío que veo en los míos cada mañana, la misma desesperanza, la misma resignación, y pienso, todavía hay tiempo. Pero es una mentira, una más, porque sé que no haré nada, que seguiré en el mismo ciclo, que volveré al taxi, al celular, a la mediocridad. Mi hijo me mira, espera algo, una palabra, un consejo, una salida, pero no tengo nada que ofrecerle, nada excepto mi propio fracaso como ejemplo. Laura se levanta, va a la cocina, escucho el ruido de platos. La rutina continúa, como si nada hubiera pasado, como si no estuviéramos al borde del abismo. Saco el celular, abro el juego, hago clic, reiniciar partida. Mi hijo me mira, confundido, dolido, decepcionado. Pero no puedo enfrentar esa mirada. Es más fácil sumergirme en la pantalla, en un mundo donde puedo ser alguien más, donde puedo reiniciar cada vez que fallo. Laura vuelve con el desayuno. Comemos en silencio, la tensión es palpable, pero nadie dice nada, porque no hay nada que decir, porque todos sabemos que mañana será igual, y pasado mañana, y el día siguiente. Me levanto, agarro las llaves del taxi, tengo que trabajar. Digo, otra mentira. Salgo, cierro la puerta, escucho el llanto de Laura, los gritos de mi hijo, pero sigo caminando hacia el taxi, hacia la parada, hacia la mediocridad, porque es lo único que conozco, lo único que sé hacer. Ser el hombre que no fue, el que pudo ser brillante, el que tuvo potencial, el que dejó pasar todas las oportunidades. Me siento tras el volante, saco el celular, abro el juego y espero a que pase el día, a que llegue la noche, a que todo vuelva a empezar. Porque esta historia no tiene moraleja, no hay redención, no hay final feliz, no aprendí nada. Mi hijo está repitiendo mi historia y yo sigo pensando que siempre habrá otra oportunidad. Aunque en el fondo sé que es mentira, que cada día que pasa es una oportunidad perdida, que cada momento de mediocridad me hunde más en el pozo que yo mismo cavé. Pero es más fácil fingir, pretender que todo está bien, que mañana será diferente, que algún día seré el hombre que todos esperaban que fuera. Mientras tanto sigo aquí, en el taxi, con el celular en la mano, esperando pasajeros que no llegarán, jugando partidas que no importan, viviendo una vida que no es vida. Soy Juan, el hombre que no fue y nunca seré. Fin.